Tenemos aquí a Aristarchus X como es el invitado aquí. Yo le pediría que presente entre sus 15 minutos su tesis a favor del ateísmo. Dios no existe. Por favor, Aristarchus, inicia. No, disculpa, moderador. Como yo lo invité, la ética es que yo comience a presentarle la tesis a Aristarco, luego él presentará la de él, porque es algo ya de un rigor ético en estas formalidades, ¿no? Aunque si él quisiera comenzar, no tendría ningún problema, pero creo que a mí siempre me gusta seguir esa línea ética, principalmente en mi canal también. Bueno, porque entonces si no hay problema, entonces disculpen a todos. Entonces empecemos con usted, señor Velox, con sus 15 minutos. Yo posiblemente le vaya a avisar aquí cuando le quede un minuto para terminar. Con un minuto, por favor. Un minuto para que usted termine. Entonces, por favor, señor Velox, inicie con su tesis Dios existe, o sea, a favor del Dios cristiano, por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente, esto es para la gloria y honra del único Dios verdadero en el cual creemos los cristianos. Y en la persona de Jesucristo se cumple toda la plenitud de la revelación. Nos vamos a centrar en el Dios de la Biblia. Y antes de comenzar, yo quiero dar una clarificación muy importante. Primero, nosotros no defendemos la existencia de Dios desde una metodología del naturalismo, del materialismo metodológico, porque es contraproducente, ya que la misma ciencia en su metodología no puede afirmar ni negar la existencia de Dios. Por lo tanto, esto no está dentro de la conceptualización de nuestra defensa. Sin embargo, sí abordamos herramientas dentro del campo de la ciencia y principalmente en el campo en la cual yo me suscribo, que es la lógica en el análisis fundamental de la información. Voy a presentar una tesis que va acorde a la existencia de Dios desde el fundamento modal. Repito, esto es desde el fundamento modal. Es razonable y lógico la plausibilidad de la existencia de Dios en los que creemos los cristianos. Paso a mostrar mi tesis. La lógica modal ofrece una filosofía robusta para el argumento de la existencia de Dios. Este enfoque no depende de observaciones empíricas, sino de principios lógicos y que tienen definiciones específicas en el entendimiento del quehacer teológico de cada cristiano. Esto es también parte de una base rigurosa en el estudio bíblico. Inspirado por el argumento ontológico, me voy a concentrar básicamente en demostrar el razonamiento fundamental lógico de la existencia del Dios que creemos los cristianos. Paso a dar las primeras puntualizaciones y definiciones. Dios, un ser máximamente grande. Un ser máximamente grande se define como aquel que posee todas las propiedades grandes posibles en todos los mundos posibles. Omnipotencia, omnisciencia, también es justicia, es amor, es luz, es fuego consumidor, es el Dios creador de todas las cosas, es la conciencia máxima de todas las cosas, es el que determina en su justicia y santidad todo lo que él acepta lógicamente dentro del marco del entendimiento de la lógica modal. En el marco de la lógica modal, un ser necesario es aquel cuya no existencia es imposible. Si un ser máximamente grande es posible, entonces debe existir en todos los mundos posibles. Y voy a presentar algunos silogismos que me interesa que mi amigo Aristarchus vaya tomando nota y lo aborde de la mejor manera posible y también entendiendo la limitación del tiempo. Presento una primera premisa. Es posible que un ser máximamente grande, posibilidad modal, Dios existe en algún mundo posible. Mi segunda premisa, si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces existe en el marco de un mundo posible. Definición de posibilidad de existencia. Premisa número 3. Si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible, entonces existe en todos los mundos posibles. Probabilidad de necesidad. Premisa número 4. Si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo que nosotros entendemos como la realidad que podemos concebir, ya sea en la lógica modal o incluso en nuestra percepción de esta misma realidad.
La definimos como una necesidad humana. Concluimos en esta parte de la presentación de mis premisas. Si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces existe en el mundo actual. Nosotros los correlacionamos con lo siguiente. Dado que no hay contradicción lógica en la posibilidad de un ser máximamente grande, por lo tanto, Dios existe. Ampliamos entonces el marco general de nuestra propuesta en nuestra lógica modal y principalmente y fundamentalmente los silogismos que estamos mostrando, porque me baso esencialmente en el argumento ontológico modal para mostrar la relación entre posibilidad, necesidad y existencia, la realidad misma dentro del marco del entendimiento modal. La clave está en demostrar que la posibilidad de Dios no implica contradicción lógica. Repito, esto no implica contradicción lógica y muchos de nuestros queridos amigos ateos asumen una absolutización del Dios cristiano para tratar de negar lógicamente la posible existencia de Dios, lo cual la absolutización va en contra de toda metodología científica y también quebranta toda reflexión dentro de una lógica modal. Sigo con la presentación de mi tesis. La coherencia del concepto de Dios. Punto número 1. La omnipotencia, omnisciencia, justicia, amor, etcétera, son atributos compatibles entre sí, no son excluyentes entre sí a la luz del estudio teológico de la palabra de Dios. La existencia necesaria no es un atributo más, sino una condición ontológica que deriva de la definición del ser máximamente grande, como estamos presentando en la lógica modal. No hay evidencia lógica, repito, no hay evidencia lógica de contradicción interna en el concepto de Dios, por lo tanto es posible que exista un ser máximamente grande. Dios, como lo reconocemos los cristianos, dado que la probabilidad de Dios implica su existencia necesaria, Él debe existir lógicamente. Ahora bien, en mi tesis inicial o en la introducción de mi tesis, también quiero dar algunas objeciones que se ofrecen desde el ateísmo. Espero que Aristarco, si está dentro de esas objeciones, pues él también pueda explicar de manera probatoria que sus objeciones o las objeciones dentro del ateísmo tienen coherencia y tienen comprobación empírica. Objeción número 1. De la carga de la prueba. No hay evidencia empírica para demostrar que Dios existe. Mi respuesta es la siguiente. La lógica modal no depende de evidencia empírica. Su validez se basa en principios racionales a priori. El ateo debe demostrarme a mí que el concepto de un ser máximamente grande es lógicamente imposible y hasta ahora esa tarea no ha sido lograda. Hasta ahora esa tarea, a la luz de los estudios teológicos, a la luz del quehacer dentro de la concepción del Dios cristiano, no ha podido ser refutada en ese aspecto. Objeción número 2, del problema del mal. Un Dios máximamente grande no puede coexistir con el mal. Mi respuesta sería la siguiente. El mal es compatible con un Dios máximamente grande si tiene un propósito moralmente justificado. Y repito, si Dios existe como creemos los cristianos y tiene los atributos intrínsecos ontológicos de el ser máximamente grande, por lo tanto la justicia es aplicable y también es desarrollada por ese Dios creador de todas las cosas, y el ser humano como criatura creada no puede establecerse por encima del Dios creado, que es el ser máximamente grande. Por lo tanto, esa objeción no tendría validez, por lo menos para objetar al Dios en el cual creemos los cristianos, el Dios de la Biblia. El mal es compatible con Dios máximamente grande si tiene un propósito, como ya lo dije. Por lo tanto, no es una imposibilidad la existencia del mal si también existe el bien, existe la justicia y existe nuestro Dios para, en el momento y entendimiento que Él quiera, acabar con el mal, cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera, porque es el ser máximamente grande. Tercera objeción, de la incoherencia de los atributos divinos. La omnipotencia y la omnisciencia son contradictorias. Mi respuesta sería la siguiente. La omnipotencia implica la capacidad de hacer todo lo que lógicamente es posible para Dios, no violentando el principio de no contradicción, porque tendrían que probar que Dios no tiene las suficientes motivaciones y razones para entonces su omnipotencia y omnisciencia aplicarla basándose en el conocimiento de todas las cosas creadas por el ser máximamente grande. La omnipotencia no limita el poder, sino que lo complementa, pues un ser
que sabe todo, puede actuar de manera perfecta, entendiendo que ese ser es perfecto y estando por encima de todas las cosas. Objeción número 4. He escuchado de ateos que utilizan mucho a David Hume y también a Immanuel Kant para la existencia como no siendo una propiedad intrínseca de Dios. Es decir, ¿qué sería la existencia? Mi respuesta es la siguiente. El argumento modal no trata de la existencia como una propiedad adicional, sino como una consecuencia de la necesidad de un ser máximamente grande. Es decir, Dios existe por su plena capacidad de existencia. Para demostrarme que Dios no puede existir, tienen que demostrar que ese ser máximamente grande, con algún experimento, me gustaría que nos ganemos un premio Nobel en este debate, pueda demostrar que Dios no puede existir. Dios no puede ser la existencia misma en su sustancia y en su esencia misma de existencia. Esto también, y si no me falla la memoria, fue una proposición del mismo Tomás de Aquino cuando dice que Dios es esencia y también es existencia. Es el único que es existencia en sí mismo porque es esencia en sí mismo. Objeción número 5. De la imposibilidad lógica, el concepto de Dios es contradictorio. Bueno, yo le respondería a los ateos en sus objeciones, ninguna contradicción interna ha sido demostrada en el concepto de un ser máximamente grande. La carga de demostrar la inconsistencia o incoherencia recae en quien estaría dando ese tipo de alegato especial en el término modal. Si esto es uno de los argumentos de mi querido amigo Aristarchus, yo me adelanto a decirle, bueno, tiene un gran reto para demostrar esa objeción. Contraargumento de la siguiente manera. La contingencia del universo como una prueba es que se necesita una generación de ese universo y por lo tanto, como es algo que es contingencial y Dios es un ser máximamente existente y necesario, entonces la premisa de que todo lo que comienza a existir tiene que tener una causa, el universo como un elemento contingencial. Por lo tanto, este universo que comenzó a existir basándonos en las evidencias sólidas de la cosmología, la física y la astrofísica, entonces tiene una causa. Mi Dios no tiene una causa, existe eternamente. Tiene que probarme un ateo que Dios no puede existir eternamente y vamos a ver cómo lo logra basándose en el materialismo o el naturalismo metodológico. Todo lo que existe de manera contingente tiene una causa. El universo existe de manera contingente. O podría no haber universo, o la nada debería estar ahí. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Es una pregunta que le voy a hacer a mi querido amigo Aristarchus, que sé que lo ha abordado en su distinguido programa. Por lo tanto, el universo tiene una causa fuera de él. Esa causa debe ser necesaria, no contingente, con poder suficiente para generar algo tan máximamente grande, pero no eterno, como lo establece las mejores evidencias de la cosmología y la física, como ya lo mencioné. Por lo tanto, este ser necesario es consistente lógicamente dentro de la lógica modal con la definición de Dios. Ahora, si le quieren llamar a otra cosa, espacios bidimensionales, para ver qué creó esos espacios bidimensionales y le quieren poner otro nombre, yo no me molestaría, porque sabemos que sigue siendo lógico que eso que le vayan a cambiar el nombre, le vamos a llamar Dios. No hay otra escapatoria. Conclusión general, el argumento ontológico modal demuestra que si la existencia de Dios es posible, entonces es necesaria, dado que no hay contradicciones lógicas en la posibilidad de un ser máximamente grande. La existencia de Dios es una conclusión racionalmente obligatoria, está dentro del campo de la lógica modal. Además, las objeciones ateas, como he presentado algunas de ellas, no estoy diciendo que Aristarchus la vaya a presentar, estoy haciendo un marco general, basadas en argumentos empíricos o refutar la solidez. Disculpe, bien, señor Carlos Velux. Sí, perdón. Señor Carlos Velux, disculpe que lo interrumpa un momento, pero el audio suyo, no sé si alguien lo está notando, se está cortando medio así, se está pegando en el caso suyo. Pero se está escuchando, a ver, los habló como, a ver, ¿se escucha bien, Aristarco? ¿Me está escuchando bien? En los últimos segundos ha aparecido como una música, ¿no? De fondo, como se oía como un ruido de fondo, pero todo se ha oído bien todo el discurso, pero ahora ha habido como una interferencia. Pero creo que ahora ha parado, ¿no? A ver, ¿qué se escucha? Porque yo tengo un ventilador encendido acá. No sé si... ¿No se escucha como un ventilador? Ahora yo lo oigo bien. Ahora yo lo oigo bien. Ok, bueno, me quedé entonces, continuamos. Quizás que te esté fallando a ti, Kenneth, quizás por el internet.
probablemente, porque creo que yo escucho bien a Aristarco y creo que él me está escuchando bien a mí. Bueno, seguimos con la tesis. Para seguir ampliando mi tesis, quiero abordarlo desde un enfoque filosófico sobre la existencia de Dios, inspirado en algunos puntos del argumento ontológico modal, tomándole prestado a mi querido amigo y hermano Alvin Plantinga, aunque no estamos de acuerdo en todo, obviamente, y de eso se trata el quehacer teológico que hacemos los cristianos. La proposición central sería la siguiente: si es posible que Dios exista como un ser necesario, entonces Dios existe. La lógica modal demuestra que negar la existencia de un ser necesario conduce a una inconsistencia, mientras que afirmar su existencia es racionalmente coherente a la luz del argumento que estoy presentando. Concluyo de la siguiente manera: si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces existe en el mundo actual. Esto lo podemos mostrar por deducción modal. Dado que no hay contradicciones lógicas en la posibilidad de un ser máximamente grande, por lo tanto, sigo sosteniendo que Dios existe lógicamente. Y esto, para refutarlo, creo que hay que hacer maravillas en el mundo de la ciencia. Ahora voy a cerrar mi tesis con textos bíblicos para conectarlo con el argumento ontológico modal. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este texto enfatiza que Dios es autoexistente y no depende de nada más para existir. Un atributo consistente con la noción de un ser necesario y máximamente grande. Apocalipsis 1 al 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Aquí se resalta la eternidad y la inmutabilidad de Dios, características propias de un ser necesario y máximamente grande. Salmo 92. Antes que nacieran los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este pasaje subraya que Dios existe fuera del tiempo, lo que posiciona como un ser eterno y necesario y máximamente grande. Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios. Le queda un minuto. Poetas. Gracias. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Este texto implica que toda existencia depende de Dios, lo que refuta la idea de que Dios es el fundamento necesario que comience a existir de algún modo, y por lo tanto muestra que Dios es el creador y la plenitud de toda la existencia como la conocemos. Y por último, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Este pasaje afirma que Dios es el creador y sustentador de todo lo indicado en nuestra proposición. Su existencia es necesaria como causa última y también causa generadora de todas las cosas. Concluimos pues: Dios se revela en su palabra como el yo soy, que existe por sí mismo y es el fundamento de todo, como lo mencioné en los versículos presentados. Por tanto, si es posible que Dios exista como un ser necesario, como afirma la palabra de Dios, la Biblia, y su existencia no depende de nada externo, entonces su existencia se concluye como lógica y real, según el argumento modal que he presentado a mi querido amigo Aristarco. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, señor Velox, por su tesis. Voy a intentar resolver aquí algún problema de la cámara, pero por el rato Aristarchus puede iniciar con su tesis a favor de la inexistencia de Dios. Puedes iniciar, Aristarchus. Sí, deme un momentito, discúlpame. Un momento. Que no tenía el apunte acá para tomar apuntes. Ahora sí, querido Aristarchus. Inicio, vale. Inicio ya. Bien, en esta primera intervención yo no voy a responder, por la estructura del debate, no voy a responder a lo que ha expuesto Carlos Veloz ahora, sino que voy a exponer mi propia postura. Siempre que he participado en un debate sobre la existencia de Dios, en calidad de ateo, he pedido previamente que se me defina claramente la idea de Dios de la que vamos a hablar, porque para argumentar contra la existencia de algo, obviamente hay que definir qué es eso contra cuya existencia se está argumentando.
El motivo por el que yo me suelo definir como ateo positivo es que tengo buenas razones para rechazar racionalmente la existencia de eso que comúnmente se llama Dios. Y afirmo esto teniendo en cuenta las principales definiciones filosóficas de Dios, es decir, considerando los atributos y características con las que normalmente se describe a Dios. Entre ellas, el hecho de haber creado todo lo distinto a Él o haber creado el universo, según ciertas definiciones de universo, y el hecho de ser un ser personal, omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. Pero claro, cuando voy a un debate, normalmente espero que se me dé una definición muy precisa, porque sé que hay discrepancias entre los filósofos teístas respecto a algunos atributos divinos. Por ejemplo, los llamados teístas clásicos, como Edward Fesser, dicen que Dios es por definición inmutable y absolutamente simple, mientras los teístas neoclásicos, como William Lane Craig, dicen que Dios es mutable y niegan que sea absolutamente simple. Y por supuesto, hay otras ideas de Dios, como la del panteísmo, en las que Dios sería el propio universo y no algo distinto del universo que ha causado el universo. Por el momento, gracias a la introducción que ha hecho Carlos Veloz, ya entiendo que la idea de Dios que él está defendiendo, por ejemplo, incluye atributos como la inmutabilidad, en tanto que lo acaba de mencionar en su exposición inicial. O sea que yo ahora lo tengo en cuenta también para usar esto en mi argumentación. En todo caso, es por este tipo de discrepancias que hay sobre la definición de Dios que yo, antes de empezar este debate, le pregunté personalmente a Carlos Veloz si él defendía el Dios del teísmo clásico. Esta era una pregunta importante porque, bueno, empleo argumentos distintos según si el debate es sobre el Dios del teísmo clásico o sobre el Dios del teísmo neoclásico u otras definiciones filosóficas. Y Carlos Veloz me dijo claramente que el Dios que él defendía era el Dios de la Biblia, tal cual como cristiano. Además, este debate, la persona que está moderando el debate, ya digamos, me anunció que el debate era sobre la verdad del cristianismo o sobre ateísmo contra cristianismo. Por ese motivo, esto lo quiero dejar bien claro, por ese motivo, el Dios contra cuya existencia voy a argumentar aquí es el de la Biblia, el Dios cristiano. Para hacerlo y para ponerle las cosas fáciles, es decir, para facilitar la conversación con Carlos, en cierto punto voy a conceder incluso la posibilidad hipotética de que exista el Dios filosófico que intentan demostrar hoy en día los principales apologistas cristianos, tanto en el teísmo clásico como en el neoclásico, es decir, un Dios definido únicamente como un ser creador de todo lo distinto a él o del universo, que además es omnipotente, omnisciente y omnibenevolente. Cuidado, claramente yo no creo que exista ese Dios filosófico. Y creo que no funciona el argumento ontológico modal de Alvin Plantinga que nos ha presentado Carlos. No es ahora mi momento para refutar ese argumento, tendréis que esperar a la segunda intervención, porque ahora no me toca refutar lo que ha planteado Carlos, pero sí que voy a exponer brevemente que mi posición respecto al Dios filosófico, cuando no se define concretamente con los atributos del teísmo clásico, es básicamente la posición del filósofo ateo Graham Oppy. Es decir, yo creo que no hay nada en nuestra observación del mundo que se explique mejor postulando ese Dios que no postulándolo. Por lo tanto, en aplicación de la navaja de Occam, debemos no postularlo y, en consecuencia, concluir que desde nuestra posición epistemológica lo más plausible es su inexistencia. Es decir, a veces nos dan, digamos, ejemplos, nos dan, digamos, supuestos motivos por los que habría que postular ese Dios, como el supuesto ajuste fino de las constantes físicas para la vida, pero como bien afirma Oppy, es mucho más parsimonioso, incluso si estuvieran finamente ajustadas, si no estuviéramos en un contexto en el que haya muchas otras combinaciones de constantes fuera de nuestro ámbito de observación, incluso en ese caso, sería mucho más parsimonioso postular las constantes como necesarias directamente y no postular un ser necesario que no hemos visto nunca y que contingentemente ha manipulado las constantes para que estén ajustadas. O sea, siempre esa postulación de ese ser que no hemos observado exige un salto epistemológico más y siempre aplicando la parsimonia, aplicando la navaja de Occam, es razonable rechazarlo. Lo mismo pasa con otros ejemplos como el inicio temporal del universo, que se afirma en el argumento cosmológico Kalam. Pues bueno, pues se postula, incluso si se concede que el universo tenga un inicio, cosa que no se puede demostrar ni con el Big Bang, ni con los argumentos filosóficos contra el infinitismo temporal,
lo que yo diría es que es más parsimonioso postular que simplemente hay un momento inicial del universo y no que hay un ser que ha causado ese momento inicial. Más allá de esto, como digo, una de mis principales, digamos, lo que principalmente voy a argumentar aquí es contra el Dios cristiano. Y como digo, yo para atacar al Dios cristiano estoy dispuesto a conceder la hipótesis de que exista un ser absolutamente omnisciente, omnipotente y omnibenevolente. Pero como voy a argumentar, incluso si existe un ser que tenga esos atributos, es evidente que dicho ser no se ha revelado en el conjunto de textos que llamamos la Biblia. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, delante de cualquier texto, la postura a priori razonable por defecto, obviamente, es asumir que el texto en cuestión es un texto puramente humano, mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, obviamente lo razonable no es partir de que cualquier texto escrito que nos encontremos haya sido inspirado por un ser omnisciente, omnipotente y omnibenevolente. De hecho, ni siquiera es razonable partir de que haya un 50% de probabilidades de que lo sea. No, no, no. La postura a priori razonable por defecto tiene que ser la de que cualquier texto dado es en principio un texto meramente humano, salvo que se demuestre lo contrario. De hecho, debo decir que si existe un ser omnipotente que desee comunicarse con nosotros de manera distintiva, es decir, dándonos a entender que el mensaje proviene de un ser omnipotente, entonces es muy poco razonable esperar que dicho ser vaya a elegir un medio como el de los textos escritos, porque ese es un medio al alcance de seres no omnipotentes, como los humanos. Así que eligiendo ese medio, dicho ser no se distingue de los simples humanos, por lo menos en cuanto a la forma de comunicación. Así que esa no sería una forma razonable de comunicación si su objetivo es hacerlo distinguiblemente. Entonces, ¿cómo intentan argumentar los cristianos que esos textos llamados la Biblia no son textos de autoría meramente humana y que por el contrario están inspirados por un ser omnisciente, omnipotente y omnibenevolente? Bueno, aquí Carlos lo ha intentado mediante algunas descripciones de Dios que encontramos en la Biblia, como por ejemplo, o algunas autorreferencias de supuestas autorreferencias de Dios, como Éxodo 3:14, donde dice yo soy el que soy, y esto lo equivale, Carlos lo equipara a un ser necesario, a un ser que existe, cuya esencia es idéntica a su existencia, este tipo de cosas. No quiero representarle mal, quedaos con la manera en la que él lo ha expresado, ¿no? Pero en todo caso voy a decir que hay, de la misma manera que podemos encontrar esto y que es muy cuestionable la interpretación que Carlos hace de ese texto, lo que podría decirse es que hay montones de autodescripciones, supuestas autodescripciones de Dios en la Biblia, que no encajan en absoluto con las descripciones filosóficas. Veremos más adelante que Dios en algunos puntos de la Biblia se nos describe como un ser aparentemente mutable, por ejemplo, pero esto lo dejo para más adelante. En todo caso, lo que sí que tengo que señalar es lo siguiente. A ver, si la Biblia hubiera sido inspirada, como dicen los cristianos, por un ser omnisciente, omnisciencia siendo un atributo que le otorga Carlos a Dios, hay bastantes problemas. Uno de ellos es que, por ejemplo, en la Biblia tenemos profecías demostrablemente no cumplidas, como el caso de las profecías contra Egipto, que pueden leerse en Ezequiel entre el 29:9 y el 29:21. Y mucho peor que esto, mucho peor, es el hecho de que la Biblia nos describa una cosmología y una cronología del mundo que son demostrablemente falsas. Si un ser omnisciente y omnibenevolente ha inspirado un texto, lo razonable es esperar que dicho texto no contenga errores, porque un ser omnisciente no se equivoca, y que no contenga mentiras, porque un ser omnibenevolente no miente, por lo menos no en un sistema moral deontologista, que es el que le conviene adoptar a mi oponente en este debate. Así que el texto no debería contener afirmaciones demostrablemente falsas. Pero resulta que si uno toma la Biblia y la lee con honestidad, la cronología bíblica nos dice que el tiempo que ha transcurrido desde la creación del hombre, y de hecho también desde la creación del sol, la luna, las estrellas y los animales, es de aproximadamente unos 6.000 años. Repito, unos 6.000 años. Esto lo dice la Biblia y lo afirmo contundentemente porque yo lo he calculado personalmente. Y además, así es como lo entendieron mayoritariamente los primeros eruditos cristianos, como San Agustín de Hipona, Lactancio, Teófilo de Antioquia, o el historiador Beda, o mucho más tarde, James Asher. Esto lo puedo demostrar con textos si se me conmina hacerlo. Y obviamente también es falso,
O sea, evidentemente es falso que la Tierra tenga unos 6.000 o que el ser humano tenga unos 6.000 años de edad. Igual que también es demostrablemente falso que aproximadamente en el 2500 a.C. tuviera lugar un diluvio universal que destruyera a todos los seres humanos excepto a una familia. Pero el texto bíblico nos dice que eso sí sucedió. Y nuevamente así lo entendieron durante siglos los eruditos cristianos como San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino. De hecho, San Agustín de Hipona habla claramente del diluvio universal en su Ciudad de Dios. Por otra parte, y ya que estoy hablando del diluvio universal, volviendo al tema de las autodescripciones de Dios. En ese pasaje sobre el diluvio, el Dios que se nos describe en la Biblia tiene características tan humanas como la de arrepentirse de algo que él mismo ha hecho, lo cual es incompatible con la inmutabilidad. No puede ser inmutable un ser que se arrepiente de algo que ha hecho y que cambia de opinión y que corrige sus actos. Esto, de hecho, no solo está en el pasaje del diluvio, sino que también lo encontramos en 1 Samuel 15:35. Obviamente, un ser omnisciente, además, sabría de antemano las implicaciones de cualquier acto que realice, así que el arrepentimiento y la rectificación de las propias acciones no tienen sentido en ese tipo de ser. Además, tampoco tiene sentido que un ser perfectamente bueno haya inspirado un texto en el que se describe a sí mismo causando u ordenando causar sufrimiento a inocentes por razones expresadas en el texto que no lo justifican. Por ejemplo, se nos describe a Dios en la Biblia ordenando asesinar a niños recién nacidos en 1 Samuel 15:3 y se nos indica que las razones por las que Dios ordena hacer esto son unos hechos pasados de los que esos niños recién nacidos no tienen ninguna culpa. No hay ninguna manera de justificar desde ningún sistema moral objetivo, razonable, la idea de que un Dios perfectamente bueno cause sufrimiento por razones que obviamente no lo justifican. Claro, el apologista siempre puede inventarse de manera caprichosa que quizás Dios tiene otras razones más allá de las que aparecen expresadas en el propio texto. Pero esta solución ad hoc no es una respuesta razonable, por muchos motivos. Para empezar, porque implica que Dios se rija por un sistema moral utilitarista, lo cual es muy problemático, y además implica que un ser omnipotente se valga de medios instrumentales para alcanzar ciertos fines. Medios instrumentales malos, que implican causación de sufrimiento, cuando un ser omnipotente no requiere de medios para alcanzar sus fines. Así que no tiene sentido defender que dicho ser necesite causar el mal a inocentes por alguna buena razón, o incluso que necesite ordenarle a seres humanos que le causen el mal a inocentes por una supuesta buena razón que ni siquiera es expresada en el texto, cuando el texto pretendería, en principio, ser un texto de enseñanza moral, y ni siquiera se explica por qué buena razón eso estaría justificado. Por otra parte, a lo sumo el apologista podría intentar abrazar una postura filosófica llamada teísmo escéptico, que consiste en decir que es imposible comprender las razones que puede tener Dios para actuar como actúa, porque es muy superior a nosotros mentalmente y por lo tanto se nos escapan las motivaciones de Dios. Pero hacer eso sería pegarse un tiro en el pie, porque eso destruye por completo la confiabilidad de la propia revelación. Desde esa postura de teísmo escéptico ni siquiera podríamos descartar como improbable la posibilidad de que Dios nos esté mintiendo, por ejemplo, por algún buen motivo. Te falta un minuto, Aristarcus. Que no podríamos llegar a comprender. De acuerdo. Por eso confío en que mi oponente en este debate no cometa el error de apelar al teísmo escéptico, ya que eso implicaría su derrota. Y bueno, a ver, por falta de tiempo, no puedo seguir con otros pasajes inmorales de la Biblia y tampoco puedo hacer referencia a otro argumento que suelen usar los apologistas, que es el de la resurrección de Jesús, frente al cual yo tengo muchísimas objeciones, porque considero, contrariamente a lo que dicen los apologistas, que es totalmente descartable la idea de que lo que tenemos a efectos de textos sea evidencia de que hubo una resurrección. Esto lo podría ampliar muchísimo, pero claramente no tengo tiempo de hacerlo. Y en todo caso, con lo que he dicho, bueno, yo creo que ya es suficiente a efectos de argumentos positivos para descartar la existencia del Dios que se revela a través de la Biblia, es decir, el Dios bíblico, que es el Dios que pretende defender Carlos. Por lo tanto, lo más razonable es pensar que esos textos son de autoría meramente humana, por lo tanto, no hay un Dios inspirándolas. Se acabó el tiempo, Aristarcus. Concluyo aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Aristarcus, por tu tesis. Vamos a iniciar con los 10 minutos para cada uno.
de refutación, pero primero quisiera decirles a las personas del chat, o sea, principalmente, o sea, sé que esto no se puede evitar, pero independientemente de las posturas que tengan tanto Aristarcos como el señor Velox, o sea, pedimos el respeto para ambos, porque obviamente esto no es algo que se pueda evitar, pero independientemente, o sea, para tener un entorno más saludable, o sea, eso es lo único que pido. Así que para ir continuando, señor Velox tiene 10 minutos, empiezan sus 10 minutos para su refutación de la tesis de Aristarcus. Muchas gracias, moderador. Bueno, como me lo imaginé, ningún ateo hasta el día de hoy ha podido demostrar la inexistencia de Dios. Lo que sí siguen demostrando es que tienen una muy mala comprensión de lo que es el cristianismo, una muy mala comprensión de lo que es la revelación que creemos los cristianos en la escritura que nosotros aceptamos como una fuente reveladora, y que no solamente es por leer algo, sino también tener un entendimiento que Dios permite. Y como nosotros podemos mostrar, y lo hemos hecho en nuestra tesis, en la lógica modal, pues obviamente él va a hacerlo como él entienda. Y nadie puede evitarle eso si es un ser máximamente grande, creador de todas las cosas. Ahora, Aristarco me pregunta, ¿qué es Dios? A ver, si tú no sabes qué es Dios, ¿para qué vienes a un debate a refutar qué es Dios? Porque para tú refutarlo, tú tienes que tener un entendimiento, y por lo tanto tú mismo estás aplicando los atributos que nosotros explicamos para nosotros poder mostrar hasta donde nosotros podemos manejar el entendimiento de lo que Dios nos permite conocer de él. Pues obviamente los atributos los mencionas tú. Entonces tú sabes qué es Dios, pero quieres preguntarme a mí qué es Dios. Es una contradicción lógica, querido amigo Aristarco. Tú eres un ateo positivo. ¿Qué es eso? Un ateo positivo es un ateo que viene con un positivismo lógico, o bueno, esos son terminologías que ustedes utilizan para ubicarse y tratar de suavizar argumentos donde luego se contradicen suavizando los argumentos, y te lo voy a demostrar. Dios es omnipotente, ahí comenzaste a mencionarlo, ¿verdad? Porque yo te lo menciono, tú comienzas refutando, no presentas una tesis para demostrar que Dios no puede existir como el ser máximamente, sino que traes unas quejas que, ok, yo te lo puedo respetar. Ustedes los ateos, se viven quejando, pero no demuestran su ateísmo. No dicen el ateísmo es verdad, que está la comprobación empírica, que está de la lógica modal, el ateísmo, nosotros venimos por esto. No lo hacen, simplemente se quejan de algo que ustedes no entienden, con todo respeto, querido amigo Aristarco. ¿Quién quiere una definición clara? Bueno, mira, cuando un cristiano te dé una definición completa de quién es Dios, te está mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque ningún cristiano te va a dar una definición profunda, completa, porque estamos hablando del ser máximamente que existe. Por lo tanto, hay cosas que nosotros, y eso lo enseña la Biblia, tú deberías leerla, o si la has leído, vuelve y repásala. El conocimiento pleno, cuando llegue lo perfecto, lo vamos a tener cuando estemos cara a cara con el Señor. Eso es lo que enseña el cristianismo. Por eso cuando tú me preguntaste, yo te dije, yo soy cristiano. Nosotros tenemos una ramificación de hacer un estudio bíblico, pero aún nosotros teniendo esa ramificación, tú con eso no pruebas la inexistencia de Dios. Tú no estás probando nada, tú simplemente pruebas que nosotros tenemos un quehacer, así como los filósofos tienen un quehacer en la filosofía, así como la ciencia tiene un quehacer y también tiene contradicciones, y porque científicos tengan contradicciones no quiere decir que las proposiciones mostradas en la ciencia sean falsas o sean verdaderas. Tú tienes que pasarlo a la luz de la lógica modal. Debes refutarme el argumento modal, no quejas, querido Aristarco. Me pregunta mi postura en privado. Bueno, ya te dije, yo soy cristiano. Ubícame luego si soy positivo, soy medio positivo, soy un neutrón, un positrón, no sé. Pero yo soy cristiano. Yo voy a defender el Dios de la Biblia como ser máximamente grande, que tú no lo vas a poder refutar. A ver, concede la posibilidad. Ya me entregaste el debate. Aún tú dices que conceden la posibilidad hipotética de la existencia. Bueno, tú estás formulando una hipótesis, y una hipótesis parte de un razonamiento lógico, y un razonamiento lógico no invalida a Dios como existente. Por lo tanto, si tú mismo en el pleno debate tempranito dices, yo te concedo la posibilidad hipotética, entonces tú no eres ateo positivo, tú eres un agnóstico, tú eres un querido agnóstico. Bueno, tú concedes la posibilidad, dices que no, bueno, entonces trata de refutarte tú mismo. A ver, ¿no cree que existan argumentos modal de Plántica? Bueno, pues estudiate a Plántica. Y además yo no te di un argumento completo de Plántica. Yo te di una estructura de
cómo Plantinga lo aborda desde la lógica modal. Lo que yo te presenté son también parte de mis estudios como analista estadístico. Yo manejo la lógica modal. Ahora, cuando te menciono a Plantinga, te tengo que dar un nombre que yo pensaba que tú lo conocías, pero el hecho de que tú no lo conozcas no hace a Plantinga inexistente, ni tampoco hace inexistente su argumento, que también va de la mano conmigo porque usamos la lógica modal. Entonces, investigate quién es Plantinga. A ver, por aquí me sigue diciendo. Lo más plausible es su existencia, ¿verdad? Como dice Brian Opie. Bueno, si tú presentas también plausibilidad, la palabra plausibilidad no cancela la existencia de ese ser máximamente grande. Ya has usado dos conceptos que te autorrefutan a ti mismo en tu propia tesis, en tu propio argumento inicial, donde incluso abordaste refutaciones que no te correspondían todavía. Pero yo te lo dejo pasar, porque es que el ateo, cuando no tiene nada, trata de refutar cuando tiene que presentar la veracidad de su ateísmo. Nunca lo hacen. A ver, dice, no se demuestra que el universo tuvo un inicio. Bueno, también tienes que estudiar cosmología, querido Aristarco, con todo respeto, porque las evidencias contundentes en base a la prueba de la observación metodológica en el proceso del método científico nos dan una contundente prueba de que el universo tuvo un principio. ¿Sabe por qué? Porque está el corrimiento al rojo. ¿Sabe por qué? Porque está la expansión del universo. ¿Sabe por qué? Porque la materia, el espacio, el tiempo, la energía no existían y comenzaron a existir en un punto singular en el tiempo. Eso es lo que establece la ciencia y la causa no la conocen. Por lo tanto, si la ciencia como tal, la metodología misma no sabe la causa, tú no puedes venir aquí a decir el universo no tuvo un inicio. Pero Aristarco, ¿quién eres tú? Te ganaste todos los premios Nobel. Ya tú puedes decir la causa no es lo que está diciendo la ciencia, que no la conoce. La causa es lo que yo voy a presentar aquí. Tú lo que puedes es mostrar hipótesis y conjeturas dentro de la filosofía de la ciencia que tampoco son pruebas contundentes a la luz de la metodología científica, querido Aristarco. En eso también tienes que repasar lo que es el método científico. A ver, perfecto, ¿verdad? Y me mencionas Éxodo, Dios como inmutable. A ver, tú tienes que hacer también un quehacer teológico, que te lo dije en mi presentación. Como tú estás refutando Éxodo, no te correspondía refutar, violaste la ética del debate tempranito, pero yo te lo dejo pasar porque quiero una bonita amistad contigo. Mira, te voy a dar una clasecita de teología. Cuando teólogos dicen que Dios es mutable, no está hablando de su esencia, no está hablando de sus atributos, no está hablando de su existencia como ser máximamente grande. Está hablando de que Dios, en un momento determinado, aún teniendo un conocimiento previo de múltiples eventos que se dan en la tierra, obviamente Dios también puede castigar, puede juzgar, puede perdonar, porque es un ser máximamente grande que es la conciencia suprema de toda la conciencia. Es el creador de la conciencia. Tú me vas a tener que demostrar que lo inconsciente creó conciencia. Me vas a tener que probar que el ateísmo demuestra que lo que no tiene conciencia produjo la conciencia, que lo que no tiene vida produjo la vida. Tú tienes que centrarte en el debate. Muéstrame tu ateísmo, querido Aristarco, no incurriendo en teología cuando tú no conoces la teología, cuando tú no conoces por qué se dice que Dios es inmutable, no cambia, no muta, no tiene sombra de variación, pero al mismo tiempo Dios perdona, juzga, da gracia. Todo eso lo explica la Biblia. Ustedes o leen memes o no leen la Biblia, pero tienen que leer la Biblia, querido Aristarco. A ver, tú sigues diciéndome, la Biblia describe una cosmología. No, la Biblia, querido Aristarco, no es un libro de biología, de física, de química. Es un libro de revelación para que entendamos y sepamos que Dios es el creador, que Dios es el originador, que Dios es eterno y que además de todo eso, y tú no quieres que te lo mencione, pero te lo voy a mencionar porque mi trabajo no es simplemente refutarte, es predicarte el evangelio. Jesucristo es aquel que vino por amor, enviado por el Padre, que eso ya es un tema teológico que lo puedo tocar más adelante contigo en otro debate, porque Él también decide salvarnos. Ese es el punto acá. Es el ser humano que tiene el problema, no Dios el creador. Por otra parte, tú dices, cronología bíblica, 6,000 años, Agustín lo dijo Latancio, lo dijo Teófilo. Y cuando nosotros vamos a los textos bíblicos que hacemos un quehacer teológico, tú sabes que la palabra ayón o ión en hebreo es un término que no tiene una categoría cronológica. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, utiliza el concepto ión o ayón, y todo estudioso del hebreo, principalmente los rabinos, cuando están hablando en ese concepto, está hablando de que Dios creó todas las cosas y lo creó en un momento en el cual Él lo establece de esa manera. Y a partir de ahí tú puedes hacer un quehacer bíblico o hacerle caso a Agustín de Hipona con la caída del hombre a partir de ahí. Pero eso no es lo que enseña la Biblia en su plenitud.
Dios causa sufrimiento. A ver, y el ateo tiene un porqué, o el ateo se suscribe en una moral objetiva. Para el ateo acusar algo que supuestamente son interacciones neuronales o interacciones de partículas que no tienen moralidad. O sea, tú tienes moralidad para acusar al creador de todas las cosas, para él permitir el sufrimiento, que eso no prueba tampoco que Dios existe, sino que prueba que tú lo que te quejas de cómo Dios procede en su justicia. Eso es otra cosa. Tú no pruebas que Dios no existe con eso. También me dices, el apologista se inventará a propósito de Dios. Bueno, pero es que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Yo no puedo ir en contra de lo que nosotros creemos. Yo no soy ateo positivista o un ateo agnóstico que dice que le da la posibilidad a la existencia de Dios, perdiendo el debate temprano. Yo soy cristiano, yo le creo a Dios, yo no le creo. Terminó su tiempo, señor Velox. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en esta parte voy a pedir aquí tanto para Aristarcos como para el señor Velox unas pequeñas correcciones con el tema del micrófono. O sea, no sé si a Aristarcos se le había activado un momento el micrófono, o sea, y lo conveniente es mantenerlo apagado y tanto para el señor Velox no estar intentando alzar tanto la voz, porque, o sea, no creo que sea lo más conveniente. Perdone, moderador, perdóneme. Yo siempre, si usted ha visto mi debate, yo soy efusivo, no lo hago con intención de ofender a nadie. Lo que pasa es que yo soy efusivo, cada quien tiene su forma. Soy caribeño, o sea, no estoy peleando con mi amigo Aristarco. O sea, Aristarco, yo no estoy peleando. O sea, lo que pasa es que soy efusivo cuando argumento, pero no se preocupe. Sí, tranquilo. Intensidad. Sí, tranquilo, señor Velox. Bueno, Aristarcus, vamos a iniciar con sus 10 minutos de refutación. Todo lo que presentó el señor Velox, así que puede iniciar. Vale, perfecto. Bueno, bien, lo que acaba de decir ahora mismo el señor Veloz en su segunda intervención, realmente prácticamente todo está mal. No voy a tener tiempo de enfrentarme a esto porque tengo que enfrentarme a su argumento ontológico, que es el que ha usado al inicio de su presentación. Es decir, ahora me toca abordar ese argumento, aunque por una parte parece que me ha reprochado que no lo haya abordado antes, cuando no era el momento en el que me tocaba abordarlo, y por otra parte me ha reprochado que sí que haya hecho referencia a algo que ha dicho, como lo de Éxodo 3.14. Pero ahora voy a abordar el argumento ontológico. El argumento ontológico al que se ha referido Carlos Veloz, que es un argumento en su versión modal, presentada por Alvin Plantinga, que no sé por qué Carlos Veloz me atribuye que yo no conozco quién es Alvin Plantinga, cuando es un filósofo del que he hablado en numerosas ocasiones en mi canal y podéis verlo cuando queráis, pero bueno, por algún motivo dice que yo no lo conozco y que descubra quién es Alvin Plantinga como si no lo conociera desde hace años. El argumento ontológico es uno de los peores argumentos que hay, como todos los argumentos a priori, que son argumentos que no se basan en ninguna observación empírica, sino en que Dios existe básicamente por su propia definición, por decirlo de manera resumida. Voy a explicar claramente cuál es el problema del argumento ontológico modal. El problema es la metodología del argumento, ¿no? El problema no es que el ateo tenga que encontrar que hay una contradicción en el concepto de Dios y que si no la encuentra el argumento funciona. No, ese no es el problema del argumento ontológico modal. En lo que falla, el desastroso argumento ontológico modal que presenta Carlos Veloz, en lo que falla realmente es en que confunde el concepto de posibilidad epistemológica con el concepto de posibilidad ontológica y asume que toda posibilidad epistemológica es una posibilidad ontológica. Es decir, ¿qué es la posibilidad epistemológica? Es el hecho de que yo, como no veo contradicción en algo, asumo que es posible. ¿Significa eso que sea realmente posible? No, significa que yo no veo contradicción. Por ejemplo, hay quien a lo mejor no vería contradicción en el concepto de un dodecaedro regular, es decir, un poliedro regular, como los sólidos regulares de los pitagóricos, pero que sea, perdón, he dicho diría un decaedro regular, ¿vale? Pero como bien explica el filósofo Gustavo Bueno, si tú intentas construir esa figura, no la puedes construir. No puedes construir un poliedro con todos los vértices iguales, todos los ángulos iguales y las caras iguales y que tenga 10 lados. El decaedro regular no se puede construir. Entonces, hay cosas que epistemológicamente nos puede parecer que no hay problema y que realmente hay problema. Incluso podría ser que haya cosas que realmente no presenten contradicción, pero no existan. Entonces, el problema es que este argumento ontológico modal asume que si hay una posibilidad epistemológica en el sentido de que parece que hay algo que no implica una contradicción,
hemos de contemplar que hay una posibilidad ontológica. ¿Y por qué falla este argumento? Lo voy a explicar muy fácilmente. Falla porque se expone a contraejemplos y a, digamos, argumentos de reducción al absurdo que destrozan por completo el argumento ontológico modal. Por ejemplo, desde el argumento ontológico modal, pues desde la misma lógica habría que aceptar el que se llama anti-argumento ontológico modal, es decir, el argumento anti-ontológico, el negativo. Es decir, de la misma manera que la existencia de ese ser máximo que postula Carlos, alguien podría decir que aparentemente no hay contradicción y que por lo tanto ese ser es posible, también se podría decir que la inexistencia de ese ser tampoco no implica contradicción. Por lo tanto, aplicando la misma lógica, podríamos decir, hay un mundo posible en el que no existe ese ser. Uy, pero claro, aplicando el mismo razonamiento, si ese ser no existe en un mundo posible, entonces no existe en ningún mundo posible. Porque o bien existen todos al ser, por definición, necesario, o bien no existe en ninguno. O sea que, si ese ser no existe en un mundo posible porque su inexistencia no implica contradicción lógica, entonces no existe en ningún mundo posible y por lo tanto no existe en el mundo actual. Acabo de demostrar la inexistencia de Dios con la misma absurda metodología del argumento ontológico modal que usa Carlos Veloz, que es lamentable ese argumento. Después tenemos otro problema, que es que además otros contraejemplos muy ridículos pueden emplearse. Por ejemplo, voy a intentar demostrar la existencia de lo que yo llamo el océano omniabarcante de Coca-Cola. Una cosa que yo he concebido mentalmente, sin ninguna observación empírica, me la imagino, igual que él se imagina a ese ser supremo, me imagino un océano de Coca-Cola que lo abarca absolutamente todo. Uy, o sea, pues ese océano, si existe, tendría que existir, o sea, perdón, ese océano en sí mismo, ¿implica alguna contradicción? No, en sí mismo no implica ninguna, interna no, vale. Por lo tanto, si eso no implica ninguna contradicción, existe en algún mundo posible. Uy, pero si existe en un mundo posible, tendría que existir en todos los mundos posibles. Oh, pero ahora vemos que no es verdad, porque si existieran todos los mundos posibles, tendría que existir en este. Y observamos que no es verdad. O sea, la mera falta de contradicción interna, aquí queda refutada porque vemos que efectivamente, aunque algo por contradicción interna sea posible, eso, y además, por su definición, al ser omniabarcante, tendría que existir en todos los mundos posibles, porque por definición es omniabarcante, no se puede trasladar a nuestro mundo eso. O sea, al mundo real, no se puede trasladar a lo actual. Este razonamiento es incorrecto, es una metodología desastrosa. No obstante, dicho todo lo que he dicho, explicado que la metodología es desastrosa, voy a explicar algo mucho más importante. Lo más importante, bueno, no es tan importante, lo más importante es lo que he explicado, pero hay algo que también es relevante, que es que el Dios que presenta Carlos sí que implica contradicciones. Por ejemplo, si Dios es inmutable, entonces Dios no puede ser omnisciente. ¿Por qué no? Porque contemplando que la teoría A del tiempo es verdadera y que por lo tanto el fluir del tiempo es objetivamente real, es aplicable aquí el argumento del filósofo Norman Kressman, según el cual un ser inmutable no podría conocer lo que está pasando ahora, en el ahora objetivo real. Carlos Veloz podría decir, no, si es inmutable, conoce todos los tiempos simultáneamente. No, eso es no entender el argumento de Kressman. Lo que está pasando objetivamente ahora. ¿Qué es lo que está pasando objetivamente ahora? Porque si Dios sabe que ahora está pasando una cosa, para cambiar y saber que en otro momento está pasando otra cosa distinta, Dios tiene que mutar en su conocimiento. Tiene que decir, ahora ya no está pasando esto y está pasando otra cosa. Y si se postula que simplemente Dios conoce lo que pasa en todos los tiempos, eso es apostar por una teoría B del tiempo, que es una forma de teoría del tiempo que, por ejemplo, invalida argumentos como los que ha intentado emplear de manera un poco sutil Carlos Veloz, como el Kalam, apelando al inicio temporal del universo. Porque me ha dicho que según el corrimiento hacia el rojo y este tipo de evidencias del Big Bang, está claro que el universo tuvo un inicio. Esto es falso. Es decir, yo tengo un vídeo muy extenso, muy profundo, mucho más que lo que hayamos podido profundizar en este debate, que se llama De la nada a algo, parte 1, en el que abordo la cuestión de si las evidencias del Big Bang, que las conozco muchísimo mejor que lo que acaba de exponer aquí Carlos Veloz, como si no las conociera. Dice, el corrimiento hacia el rojo. Sí, el corrimiento hacia el rojo. La abundancia de elementos ligeros.
¿vale? El fondo de radiación cósmica, la entropía, todas las he estudiado, todas. Ninguna de esas implica inicio temporal del universo. Y no lo digo yo, que dice, ¿quién eres tú? Eres un físico. No, lo dicen los físicos, lo dicen los papers, lo dicen los propios papers. Lo dice el modelo Carroll Chen, lo dicen los modelos cíclicos. Pregúntale a físicos como Quantum Fracture. ¿Qué es lo que dicen? Pues te plantean modelos de universo que no implican inicio temporal. Te plantean el modelo de inflación eterna. Entonces, todo esto del inicio temporal no tiene, bueno, es una tontería. Pero en todo caso, como el principal argumento de Carlos Veloz ha sido el argumento ontológico modal, bueno, yo creo que ya queda bastante demostrado que es un argumento paupérrimo, como todos los argumentos a priori, como el argumento ontológico anselmiano. Los argumentos que debemos tomar en serio son los que parten de la evidencia empírica observable, los que parten de que observamos algo y a partir de ahí sacamos deducciones. Como decía Tomás de Aquino habría despreciado el argumento que nos ha presentado Carlos Veloz, porque despreciaba los argumentos de tipo ontológico, en el que se puede saber algo solo por su definición. Ah, esto se define así, pues me invento que se puede deducir que existe. No, eso no funciona. Esa es una manera incorrecta de razonar. Tú sabes que algo existe a partir de tu observación del mundo, no de la posibilidad de que exista y de la definición que tú le atribuyes a esa cosa. No sé si, bueno, a ver, la verdad es que podría, como tengo tiempo, no sé cuánto tiempo tengo todavía, creo que poco, ¿no? Un minuto, bueno. Podría aprovechar para atacar muchos otros puntos que ha dicho Carlos, lo que pasa que son de la segunda intervención y supongo que no corresponden ahora. Por lo tanto, no sé, es que, bueno, como ha dicho, mira, en el poco tiempo que me queda, él ha dicho que Éxodo 3:14 implica que ese Dios bíblico, el Dios de la Biblia, es el Dios que él ha deducido mediante la filosofía. Bueno, yo acabo de explicar que es mucho peor la inferencia que él hace desde Éxodo 3:14 al Dios filosófico que el hecho de que yo diga que un Dios que se arrepiente no puede ser el Dios inmutable que él pretende deducir con la filosofía. O sea, el Dios inmutable que él dice que existe no tiene sentido si es un Dios que se arrepiente como el Dios de la Biblia. Esto tiene mucho más sentido que decir que porque en un texto pone yo soy el que soy, esto ya está claro que nos habla de el concepto filosófico que he estado elaborando, ¿no? Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que si un ser se arrepiente, entonces no es inmutable. Eso sí que es directamente coherente. Eso no es poesía, eso no es retórica, como lo del Éxodo 3:14. Eso es evidente. Si se arrepiente, cambia de opinión y cambia de actitud y cambia... Ya terminó tu tiempo. Disculpa, es que no te estaba viendo, disculpa. Dale. Bueno, vamos a pasar muchísimas gracias, Aristarcos, también por tu refutación. Vamos con la tercera parte, o sea, cada uno de ustedes va a tener 5 minutos, o sea, para contraargumentar lo que dijo cada uno. Solamente pido, o sea, que igual que lo que pasó anteriormente con el señor Velox, o sea, intentar no alzar tanto la voz, o sea, para evitar, o sea, no sé si me entiendes, Aristarchus, o sea, más o menos con esta cuestión. Sí. Yo también me emociono, yo también soy, no sé cómo ha dicho, efusivo, apasionado. No, y a mí me gusta, o sea, me gusta esa pasión en los debates, está buenísima. Yo me duermo, o sea, está muy bueno. Sí, voy a decir que sí me estaba gustando, o sea, la forma de... No se preocupe, moderador, no se preocupe, que Aristarco y yo le estamos pasando muy bien, no se preocupe. Sí. Es parte del calor del debate. Sí, además, por lo que estoy viendo, tanto el chat, o sea, se está emocionando aquí, o sea, yo creo que así estará bien para evitar estas mini interrupciones. Bueno, ya para empezar con la tercera parte, o sea, tiene a partir de ahora 5 minutos para contraargumentar al señor Carlos Velox. Muchas gracias, moderador. Bueno, ¿qué le voy yo a refutar a Aristarco? Si Aristarco no ha comprobado ni epistemológicamente ni ontológicamente su ateísmo. No ha probado nada, al contrario, me dio al principio del debate la posibilidad de la existencia desde el argumento ontológico modal que yo le di. Entonces, si él me da la posibilidad de que se está quejando ahora, y lo más que yo escuché, y está muy bueno, ¿no? El calor, es que es desastroso, esto es inconcebible, esto es un disparate, cosas como que me estoy interpretando de esa manera, lo cual eso no le da el debate tampoco.
O sea, no ha podido refutar el argumento ontológico de un ser máximamente grande. Simplemente repite lo mismo que hacen regularmente los ateos. Una absoluta queja. Ahora, yo lo voy a ayudar. ¿Por qué? No, pero Aristarco, párame el tiempo, moderador. Ay, moderador, encienda la cámara. Devuélvame el tiempo que habló ahí. Parece que se le olvidó apagar el micrófono. Sí, aquí. Un inciso muy breve, por favor. Ya cada uno ha hecho dos exposiciones y 2 respuestas. ¿No era ahora el momento de diálogo? No, acuérdate que hay 5 minutos de... Recuérdaselo. Después de esto vienen los 20 minutos. Bueno, vale. Sí, pero, yo espero el diálogo para ver si podemos interactuar de una vez y dejar de malinterpretarnos. Pero bueno. Yo no te estoy... No te pongas nervioso, Aristarco. Tranquilo. No, dale. Sí, vamos a conversar. Sí, pero tranquilo para ambas partes. Hay un moderador ahí, Aristarco. Siempre me pasa lo mismo. Después dale. Esto, o sea, van a tener sus 20 minutos. O sea, por ahorita los 5 minutos de cada uno y después ya iniciamos con los 20. Así que... Ay, mi Señor, mi Dios máximamente grande, que es irrefutable. Ok, póngame el tiempo de nuevo, moderador, porque me sacó la idea. Lo voy a ayudar. Sí, puede empezar de nuevo, señor Velos. Muy bien, vuelvo y repito. Mi querido amigo Aristarcus, con todo respeto, tú lo que has es presentado un montón de quejas acá. No muestras en tu argumentación o tesis lo ontológico y lo epistemológico de tu ateísmo. Simplemente tú te quejas del argumento que te presenta un cristiano. Por lo tanto, cuando tú me dijiste, es posible, plausible la hipótesis del argumento ontológico modal de que Dios, ese ser máximamente grande, exista, me diste el debate. Ahora vas a dar pataletas, vas a tratar de no ahogarte, vas a buscar unos memes, vas a decir cosas que dijiste y luego que no dijiste. Sí. Y lo que más escuché fue, esto es un desastre, Alvin Plántiga, el argumento ontológico no sirve, esto es un desastre. Más quejas, trae algo sustancial para que tú demuestres por qué el ateísmo es verdad, porque yo te estoy dando un argumento, tú no, tú estás quejándote. Ahora bien, ¿por qué yo te mencioné que tú violaste la ética del debate? Porque me mencionaste el texto de Éxodo cuando te lo di en tu tesis, y como no tienes nada en la tesis, epistemológicamente hablando, y para mostrar ontológicamente tu ateísmo, tuviste que recurrir a refutar por parte. Yo no me quejé, yo simplemente te estoy diciendo, lo hiciste, querido amigo. Ahora, vamos a ayudarte con cosmología. Mira, Sean Carroll, cuando habla de una flecha del tiempo, no quita el origen del universo, materia, espacio, tiempo y energía. Sean Carroll lo que dice es que hay un tiempo fuera de este tiempo, como lo planteó en su momento Hawking, que también fue refutado en la filosofía de la ciencia, porque Hawking decía que el universo se autogeneró a sí mismo por una ley llamada la gravedad. Entonces tú puedes decir cualquier cosa, pero de ese tema también lo manejo yo por muchos años. Ahora, que tú no conoces el argumento ontológico de Alvin Plántica, no lo dije yo, lo dijiste tú, quizás nervioso por el argumento que yo te presento. Tú dijiste que no conoces ese argumento ontológico de Plántica. Yo te dije a ti, yo no usé el argumento ontológico de Plántica, yo formulé desde la lógica modal y tomé un fragmento del argumento ontológico de Plántica después que desarrollé el argumento modal, que tú le diste la razón. Tú fuiste que le diste la razón. Varias veces usaste la palabra plausible y usaste la palabra posible. Ahora mira el absurdo, la reducción al absurdo. Tú debes de acudir al modus pollen, al modus tollens, que dice que si tú estás presentando algo, tú tienes que demostrarlo también, aún tú lleves la negativa, y eso es parte de la carga de la prueba. Si tú manejas el modus pollen, el modus tollens, ¿verdad? En el onus probandi. Si tú dices que hay un océano de Coca-Cola, yo sé lo que es la Coca-Cola, tú también debes demostrarme ese océano de Coca-Cola o algún libro de pensadores que hablaron del océano de Coca-Cola. Si tú escribes un libro del océano de Coca-Cola, yo te lo voy a refutar porque eso es un absurdo. Pero el argumento ontológico modal de que existe un ser máximamente grande fuera del espacio, la materia, el tiempo, la energía, para generar todo lo que existe, tú no lo has podido refutar. Luego tú dices, mira la locura, que eso tampoco lo dice la ciencia. La ciencia no habla de que conoce el origen del universo. Están mintiendo acá, con todo respeto, querido Aristarcus. La ciencia no conoce la causa del universo. No la conoce. Lo que hace es conjeturas, hablando de multiversos, espacios bidimensionales, teoría de cuerdas, que son conjeturas científicas. Y de hecho te fuiste más lejos, te fuiste con la tesis de Lawrence Krauss. Ese libro me lo conozco yo al dedillo, yo refuté a Lawrence Krauss. Cuando habla de que el universo sale de una nada, tú tienes que demostrarme aquí la epistemología y la ontología de la nada creando el universo. Tú dijiste
de la nada, que también presentó, pero aquí hay un video, querido Aristarco, deja de hacer muecas, no te pongas nervioso. Vamos a seguirte ayudando. Cuando se habla, te lo voy a volver a repetir, de hacer un quehacer teológico para hablar de que Dios hace juicio, sentencia, condena, juzga, salva. Eso no viola los atributos ontológicos de ese ser. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En su esencia, naturaleza, sustancia, es el mismo, no cambia, no muta, no tiene sombra de variación. Porque, ¿sabes por qué lo hace? Porque como tú no conoces la Biblia, parece que tú te la den por retazos, pero yo conozco de cosmología, ahí tú tienes un hueco. Querido amigo Aristarcus, estás completamente equivocado. Ahora, si tú vas a hacer teología como ateo, demuéstrame la nada en tu teología atea, generando el universo. Preséntame algo en este debate para que tú demuestres que tu ateísmo es verdad. Porque cada queja que tú le presentes a la Biblia, te la vamos a refutar porque tú no la conoces, no la entiendes. Y ahora me he dado cuenta de que si tú hablabas con Quantum Fractus, que también es un amigo que yo sigo, tampoco él dice que él conoce la causa del universo. Él nunca ha dicho eso. Si tú conoces la causa del universo, dime cómo la nada creó todo. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Tú tienes que probarme epistemológicamente aquí y de manera ontológica eso que está creando el universo que tú le llamas nada. ¿O qué es lo que crea el universo? Demuéstramelo y gánate un premio Nobel aquí, porque es la misma cantaleta de los amigos ateos. No vienen a probar que su ateísmo es verdad y se vienen a quejar. Lo único que escuché fue... Ya terminó su tiempo, señor Velox. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor Velox, por su contraargumentación, y vamos a empezar con Aristarchus con sus 5 minutos para ya iniciar con la cuarta parte, que es la que todos están esperando. Así que vale. Tiene sus 5 minutos, Aristarchus. Sí, a ver, empiezo diciendo que me parece lamentable lo que acabo de oír por muchísimos motivos. Uno de ellos es que acabo de apelar a un vídeo mío, de la nada algo o algo así, de que yo tengo esos 2 vídeos en mi canal, diciendo, tú lo que defiendes es lo que dice Lawrence Krauss, de que el universo salió de la nada. Carlos Veloz, entérese, mire, en lugar de ver el título del vídeo, entre en el vídeo y vea el vídeo, porque yo en ese vídeo, en el segundo vídeo que se llama De la nada algo, parte 2, yo critico la postura de Lawrence Krauss. Yo no digo que el universo salió de la nada o que la nada causó el universo. Lo que pasa es que si usted se limita a mirar los títulos de los vídeos, pues así no se entera. Entonces, cagada monumental porque ni siquiera entiendes cuál es mi posición en esto. Yo nunca he dicho que el universo salió de la nada. En ese mismo vídeo lo explico, pero bueno, da igual. Por otra parte, también que Quantum Fracture dice que conoce... que Quantum Fracture no dice que conoce la causa del universo, pero a ver, intenta escuchar las palabras que digo. Yo no he dicho que Quantum Fracture diga que conoce la causa del universo. No, lo que dice... A ver, yo lo que he dicho es que Quantum Fracture ha defendido en varios debates la idea de inflación eterna, que implica que no hay inicio. Y lo ha dicho literalmente. Es un físico que lo ha dicho... Os remito a todos a que lo veáis en su debate con Josué Moreno, inflación eterna. Ha dicho que esa es una posibilidad que se contempla en la física. Por lo tanto, no es que en la física esté clarísimo, diga, no, es que el universo, o sea, el tiempo empieza en el momento del Big Bang. Esto no está claro. Y las pruebas, que yo las he analizado en ese vídeo, todas, corrimiento hacia el rojo, abundancia de elementos ligeros, todas esas pruebas no implican, no se deduce lógicamente de ellas que el tiempo empieza en ese momento. Es falso. Ya está. Entonces, dejando eso del tiempo de lado, volviendo al tema del argumento ontológico modal. A ver, tú dices que yo me he limitado a quejarme, que yo me he quejado. No, yo te he explicado por qué no funciona el argumento ontológico modal y tú no has interactuado con mis argumentos. Es decir, yo te he explicado por qué la metodología es errónea. Te he citado, por ejemplo, una réplica muy habitual al argumento ontológico modal, que es el argumento antiontológico, por el cual, con la misma metodología exacta que tú pretendes demostrar la existencia de Dios, se demuestra la inexistencia de Dios, lo cual demuestra que esa metodología es errónea, porque cuando con una misma metodología epistemológica se puede llegar a 2 conclusiones antitéticas, contrarias, esa metodología tiene que ser errónea, a no ser que quieras rechazar el principio de no contradicción y me digas que Dios existe y no existe. O sea, si tienes esa filosofía
absurda, desde la cual rechazas el principio de no contradicción, bueno, pues enhorabuena, ahí tú en tu mundo absurdo, ¿no? Pero yo te he explicado, y tú no has interactuado, ni siquiera has interactuado con mi réplica a tu argumento ontológico modal. O sea, ¿qué broma es esta de respuesta? ¿Qué basura de respuesta? Y lo digo con todo el respeto hacia tu persona, pero la respuesta ha sido lamentable. Yo no estoy atacando a tu persona, pero la respuesta ha sido lamentable, porque no has interactuado con lo que yo he dicho. No has interactuado con lo que yo he dicho. Entonces, bueno, y por supuesto, el vínculo este que haces entre la Biblia y este concepto que postulas de Dios filosófico sigue sin estar demostrado. O sea, ¿por qué van a tener más validez los pasajes bíblicos que tú citas para decir que si unos señores escribieron eso, si unas personas escribieron eso, eso significa que Dios se está revelando a esas personas? Lo cual no se sigue. Pero bueno, ¿por qué va a ser más válido que mi postura de que esas mismas personas, o sea, quienes escribieron los diversos textos de la Biblia, también describen a Dios de una manera que es totalmente contraria a tu Dios filosófico? Es totalmente contraria. Por otra parte, me has dicho que yo me he pegado un tiro en el pie porque yo he concedido la posibilidad de Dios. Pero es que no has entendido la diferencia entre posibilidad epistemológica y posibilidad ontológica. Es decir, posibilidad epistemológica es decir, vamos a suponer, porque supongamos que lo podemos concebir sin contradicción, vamos a suponer que existe un ser con los atributos de ser perfectamente bueno, omnisciente y omnipotente. Vamos a suponerlo. Y a ver qué pasa, a ver si es razonable pensar que ese ser sea el que se revela en la Biblia. ¿Vale? Y ya está. Eso es la posibilidad epistemológica. Yo no he dicho que es posible, bueno, de hecho te he dado un argumento con el que tampoco has interactuado. Te he dado un argumento de contradicción entre inmutabilidad y omnisciencia, que es un argumento del filósofo Norman Kressman, que lo presentó en los años 60, y frente al cual, desde la teoría del tiempo, que es la más razonable para postular, yo todavía no he visto ninguna réplica válida. O sea que, no sé, yo creo que no me estás dando nada. Yo sí que he dado varias cosas. Yo he explicado. Me dices que yo no he demostrado la inexistencia de Dios. Ya terminó tu tiempo. Vale. Bueno, después, ahora ya podemos hablar, ¿no? De una vez. Sí, vamos a iniciar con la cuarta parte, que ya es la que han estado esperando muchos de ustedes. Es que van a iniciar los 20 minutos de preguntas y respuestas entre ambos. O sea, aquí el señor Velox ya puede activar su micrófono. En el caso de que hayan algunas interrupciones o discusiones, yo voy a intentar intervenir para que no redundan tanto en un mismo asunto, para que puedan explorar varias preguntas y puedan responder respectivamente durante los próximos 20 minutos. Así que tienen aquí el espacio para iniciar, así que ya inicia. Ok, querido Aristarcos. Dime. Ya que lo tuyo no es basura y sí. Lo que yo te presenté sí. Exacto. Yo quiero que tú... No, pues tienes que escucharnos. Si nos vamos a pisar, no vale la pena. No, vale, dale. Tranquilo. Yo quiero que tú me presentes la estructura formal del argumento, ya que tú lo citaste tan fuertemente. Yo quiero que tú me presentes la estructura formal del argumento antiontológico modal y por qué se construyó eso. Yo te voy a demostrar después, cuando tú me lo expliques, por qué lo tuyo sí pudiera ser una basura. Adelante. Digo, lo tuyo en el sentido del argumento que tú me traíste para tratar de invalidar el argumento ontológico modal. Te escucho. Claro, de hecho, ya te digo de entrada que el argumento anti-ontológico modal obviamente también es una basura. Precisamente su función es demostrar que el argumento ontológico modal es una basura. Ahí está la clave, es un argumento parodia. Carlos, no lo entiendo. O sea, el argumento es que aplica la misma metodología que el tuyo y llega a la conclusión contraria. Es decir, estrictamente hablando, está claro que es una basura. Por eso mismo se utiliza, para decir, mira qué tontería de conclusión alcanzo. O sea, mira cómo alcanzo la conclusión contraria a la tuya usando la misma metodología. ¿Se entiende? No es que el argumento ontológico modal sí que funciona en términos estrictos. Es que el argumento no es que el argumento anti-ontológico modal sí que funciona en términos estrictos. Es que ese argumento sirve para ridiculizar el ontológico modal por eso, porque ridiculiza su metodología. ¿Y cómo funciona? Pues te lo explico rápidamente. Es decir, es posible que no exista
ese ser máximamente grande? Hombre, epistemológicamente, desde nuestro punto de partida, sí, es posible. ¿Qué contradicción implica su inexistencia? De entrada, ninguna. De entrada, desde nuestro punto de partida epistemológico, no implica ninguna contradicción. Por lo tanto, es posible. Bueno, pues entonces hemos de decir que ese ser, hay un mundo posible en el que no existe. ¿Vale? O sea, es posible que no exista en un mundo posible, porque no implica contradicción lógica su inexistencia. Su inexistencia no implica contradicción lógica. ¿Hasta aquí se entiende o no? ¿Estás de acuerdo en que sí? Okay. Bueno, ¿se entiende o no? Acordémonos que tenemos 3 minutos de desarrollo, no podemos pasarnos 3 minutos, ¿verdad, moderador? Cada uno para ir desarrollando cada pregunta que se nos haga. Ok, mira, te voy a decir por qué lo tuyo sí es una pura basura. Con todo respeto, Aristarco, no tú. Pero no has respondido a mi pregunta, vale. Ok, pero no interrumpas, Aristarco, deja los nervios. Te voy a decir por qué es una pura basura. Porque tú acabas de tirar al zafacón toda la metodología científica y la filosofía de la ciencia. Punto número 1. El argumento ontológico modal tiene características epistemológicas estructurales. Eso es lo primero. Tiene posibilidad contingencial, te lo dije. Punto número 2. La posibilidad también es necesaria. Y lo contrario a lo que tú estás diciendo, que lo otro también, ya tú te refutaste solo. O sea, tú traes un argumento para validar el ateísmo y tú también tiras por el piso a la basura el ateísmo, lo cual yo estoy de acuerdo que eso se tire a la basura. Ahora bien, a la ciencia también tú le estás tirando a la basura, porque si es posible que exista una flecha del tiempo, si es posible que el universo haya salido de la nada por interacciones de partículas, si es posible que haya una teoría de cuerdas, si eso es posible, eso pudiera entrar dentro de la lógica modal, que es lo que yo te traje a ti. El argumento ontológico calza muy bien con el desarrollo de la lógica modal. Lo contrario, ¿tú sabes qué es? Es una queja al argumento ontológico modal. Por lo tanto, tú te estás quejando. Yo te estoy acusando de que tú viniste a quejarte y no pruebas para nada el ateísmo. Ahora, ¿puede ser posible el ateísmo? ¿Puede ser posible dentro del argumento ontológico modal? Primero, tú no has dado ninguna evidencia, ninguna prueba, ningún argumento, ninguna tesis sustentable para tu ateísmo. Tú no has presentado nada. Como tú te estás quejando, tú estás diciendo que eso también es una basura, porque si tú lograras desarrollar en la lógica modal tu ateísmo, entonces también tú le aplicarías tu propia queja a tu propio ateísmo. Por lo tanto, tú tienes un mundo de incertidumbre. Es posible que nosotros hayamos venido de multiversos. Eso lo presenta la ciencia. La ciencia es una porquería. Entonces tú estás diciendo que tú estás por encima de la ciencia. Tú te estás haciendo Dios ateo porque tú estás por encima de todo aquí. Te contradices, te autorrefutas, validaste el argumento ontológico modal diciendo que sí que es posible. Ahora quieres poner un argumento contrario con el argumento antiontológico modal. Le llamas basura a los dos. No tienes nada para presentar tu ateísmo. Entonces, ¿qué viniste a hacer aquí? A quejarte. Carlos Deló, yo vine a quejarme contigo, que es una basura, que tú dijiste tal cosa. Eso no gana ningún debate. Tú tampoco estás demostrando absolutamente nada. Y por último, yo nunca dije que vi ningún video tuyo. Yo no he visto ningún video tuyo. Yo voy a comenzar a ver tus videos para ver si tú tienes algo mejor de lo que viniste a traer en este debate. Yo no sé cuando tú te referiste, porque eso lo dijiste tú a la nada. ¿Qué tú le llamas nada al cúmulo de partículas? Eso es un oxímoron. Eso es contradictorio en sí mismo. La nada es algo que generó el universo, pero realmente era algo llamándose nada. Ese es el disparate, la basura que tienen nuestros queridos amigos ateos que filosofan de esa manera. Hasta ahí lo veo. Vale. Sí. Vale. No, pero espérate, Aristarco, hay un moderador ahí. Yo también estoy llevando mi tiempo. Deja los nervios. Tú vas a hablar. Son 20 minutos. Sí, es que es demasiado cúmulo de falacias. Vale, me toca a mí. A ver, vale, pues me toca a mí. Ahora me toca a mí durante el mismo tiempo, supongo. Bueno, yo insisto, yo no he dicho nunca que de la nada surgió el universo. O sea, me sigues citando mal y sigues cayendo en un hombre de paja. Es algo que todo el mundo que me conoce sabe que yo no lo he dicho. O sea, que no sé de qué estás hablando, sinceramente. Pero bueno, volviendo al ontológico. A ver, a mí me gustaría hacer un ejercicio contigo, incluso permito que ahora hables tú. ¿De acuerdo? Era tu pregunta hacia mí que tenías que hacerme para yo luego refutar. Era una pregunta. Es una pregunta que me debes de hacer. Yo me gustaría abandonar la rigidez del debate para hacerte una pregunta que me la respondas ahora para ver si podemos llegar a algún sitio. Pero ciñete al formato que estuvimos de acuerdo, o sea, porque si no, entonces vamos a quedarnos en un círculo vicioso. O sea, para ahora pregúntame. Bueno, vale, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. A ver, te voy a hacer una pregunta. Respecto, a ver, ¿tú dirías que hay alguna contradicción en la inexistencia de Dios? Desde la manera en que tú has traído acá, por supuesto que sí. Primero, porque para tú hablar de inexistencia, tú tienes que hablarme de evidencias tangibles, concretas, fundamentales,
para tú demostrar esa inexistencia. Entonces, como tú no has traído nada, obviamente que no es que tú te contradigas en algo que tú hayas querido mostrar para validar el ateísmo, es que tú te contradices en lo que tú has querido demostrar en tus quejas. Tú lo que has venido es a traer quejas y entonces te quejas por un lado, validas por otro lado, luego traes un argumento ontológico modal por otro lado. Y cuando mi pregunta es, ¿hay una contradicción? Pero responda a mi pregunta, Carlos, por favor. Pero escucha. No, responda a mi pregunta, por favor. Es que no he respondido a mi pregunta. Aristarcus, tenemos un tiempo para desarrollar y luego tú me refutas. Bueno, este debate no está llegando a ninguna parte. Si haces esto, no llega a ninguna parte. Pero es que estás nervioso, pero déjame desarrollar. Sí, ya te dije que veo una contradicción. No, tú tienes que permitir. No. Tienes que permitir que la persona desarrolle. Yo te escucho. En esta parte va. Van 6 veces que me interrumpen, o sea, y a mí no me gusta que me interrumpan tanto en un debate. Intentemos que en esta parte tanto... Sí, pero intentemos que tanto el... Sí, yo puedo comprender eso, pero intentemos... A ver, quizás no he formulado bien la pregunta. A ver, un inciso muy breve, por favor. Pido por favor, para hacer un inciso muy breve, que se entienda cuál ha sido el problema aquí. Yo he preguntado si en el hecho mismo de que Dios no exista, no en lo que yo he dicho, porque aquí Carlos ha empezado a hablar de lo que yo he dicho, de lo que yo estoy... No hablo de lo que yo estoy intentando decir, no. En el hecho de que no exista ese ser máximo, en ese hecho, ¿hay alguna cosa que se contradiga con otra? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. No te digo de lo que yo he intentado decir. Aquí yo soy irrelevante en esta pregunta que te estoy haciendo. Por eso digo que te estaba yendo por otro camino. Por eso que he querido remarcar cuál es la pregunta. Vuelvo y retomo. Yo no estoy debatiendo con un espejo, yo estoy debatiendo contigo. En el hecho de lo que tú no has demostrado acá, ni has traído acá, obviamente que en ese aspecto hay una contradicción en la inexistencia de Dios. Primero, porque no muestras un fundamento epistemológico. Yo no me voy a imaginar a otro ateo. Yo estoy hablando contigo. Segundo, tú no has demostrado en esa parte argumentativa el por qué epistemológicamente y el ateísmo en una forma modal, estructural, ontológicamente, sea la verdad. Es que tú no lo has hecho. Entonces tu pregunta, en cierta forma, demuestra las mismas contradicciones que tú tienes. Tú te autoinvalidas si no te das cuenta. Ahora bien, como tú me estás preguntando sobre la inexistencia de Dios en la posibilidad, tú mismo acabas de decir que eso es una basura, decir eso. Entonces, ¿tú quieres que yo te responda a tu basura? No, asume tu basura, que tú no has podido refutar lo que yo he dicho en el argumento modal, y ese argumento modal tiene una estructura fundamental. Puede existir un ser máximamente grande y ese ser existe en todos los mundos posibles que nosotros podamos entender, y yo te presento al Dios de la Biblia. Tú no has podido refutar eso, lo único que has hecho es quejarte. Entonces, en el momento en que, vuelvo y te lo voy a recordar, en el momento, querido Aristarco, que tú dices, es posible, yo lo acepto, una hipótesis, ya tú tienes 3 elementos, 3 factores que son concretos, incluso dentro de la filosofía de la ciencia. Si tú le llamas a la hipótesis que es una basura, le estás llamando basura toda hipótesis científica que no tiene una comprobación empírica, un desarrollo observacional, y supuestamente ustedes los ateos son los gurús del conocimiento defendiendo eso. Lo que yo veo, con todo el respeto, querido Aristarco, es que ustedes, al tener el corazón endurecido, al no querer reconocer que el Dios de la Biblia absolutamente es ese ser máximamente grande, aunque tú le diste la posibilidad en el argumento modal que te di, dándome el debate al principio, como tu corazón se endurece, tú quieres pelear hasta contigo mismo. Tú mismo te llamas basura, tú mismo te llamas zafacón, tú mismo usas un argumento que no tiene validez. Entonces, este debate, dentro de tu estructura filosófica, no tiene ningún sentido para mí, dentro de tu estructura filosófica. Entonces, lo dejo hasta ahí. ¿Cuánto tiempo va? Un momento, moderador, no apague la cámara. ¿Cuánto tiempo van de los 20 minutos? Para seguir una secuencia con Aristarco. Van 10 minutos. Tienen otros 10 minutos. 10 minutos. O sea, adelante, Aristarco. Okay. Vale, sí. Yo le he preguntado a Carlos si había una contradicción en la inexistencia de Dios, es decir, en que Dios no exista. Y él me ha dicho que sí que la hay, porque yo... Ahí entro yo de alguna manera, no sé qué tengo que ver yo con esa pregunta, pero bueno, yo le he preguntado si hay una contradicción en que Dios no exista, ¿eh? Y me dice, sí, porque tú, Aristarcus, o sea, yo tengo que ver algo con eso, ¿vale? Y lo que yo tengo que ver es que yo no he demostrado el fundamento, y digo, pero ¿qué tengo que ver yo? La pregunta es si en la mera inexistencia de Dios hay algo que contradiga otra cosa, y Carlos Veloz no ha dicho nada que sea contradictorio en eso, es decir, en la inexistencia de Dios, en que Dios no exista, no hay nada
que sea contradictorio. Por lo tanto, aplicando la misma lógica del argumento ontológico modal que ha presentado Carlos Veloz, tendríamos que decir que hay un mundo posible en el que Dios no existe. ¿Por qué? Porque, recordemos, ¿cuál es la manera en la que Carlos ha dicho que es posible que exista ese Dios máximamente grande? Ha dicho que es porque no presenta contradicción. No hay contradicción en el hecho de que exista un ser máximamente poderoso, máximamente conocedor y todo eso. No hay contradicción, por lo tanto existe en un mundo posible. Vale, pues ahí está el tema. Entonces, si la metodología de Carlos implica que si no hay contradicción en algo, eso implica que es posible y por lo tanto tenemos que concebir un mundo posible, entonces la inexistencia de Dios también es algo posible y Dios no existe, hay un mundo posible en el que Dios no existe. Pero evidentemente, dado que Dios por definición lo estamos concibiendo como necesario y por lo tanto si existe, debería existir en todos los mundos posibles. Si no existe en un mundo posible, no existe en ningún mundo posible. Es así como funciona el argumento antiontológico. ¿Este argumento funciona realmente para deducir que Dios no existe? No. Este argumento, el antiontológico, es un argumento parodia que funciona para invalidar el argumento ontológico, demostrando que su metodología es incorrecta. El argumento que yo he empleado para postular que Dios no existe es el argumento de parsimonia de Graham Oppy, y he explicado que no hay nada en el universo observable que no se pueda explicar mejor sin postular a Dios que postulándolo. Y he dado ejemplos, ajuste fino, incluso ejemplos que suelen dar los teístas. Por supuesto, hay otros argumentos de contradicción interna. O sea, yo podría postular que Dios no existe como no existe un círculo cuadrado. ¿Por qué? Pues porque un ser omnisciente e inmutable, ya lo he explicado, y no ha habido réplica a esto, un ser omnisciente e inmutable no puede existir porque son dos atributos contradictorios. Y he explicado claramente por qué. No ha habido interacción con ese argumento de por qué un ser inmutable no puede ser omnisciente. Igual que hay muchos otros argumentos de contradicción interna, pero he dado uno porque no tengo tiempo aquí para exponer todo lo que puedo decir sobre Dios. Vale. Ok, está muy bien, Aristarcos. Moderador, tú estás llevando el tiempo, no podemos pasarnos 3 minutos, porque yo lo llevo el mío. Sí, yo lo tengo aquí, yo lo tengo. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, querido Aristarcos, mira, ya que tú estás haciendo una reflexión parsimoniosa de eso, ¿no? Que parece que con eso tú pruebas que Dios no existe. Es una reverenda contradicción en sí mismo cuando ya volví y te dije que tú diste la posibilidad. Ya para mí es suficiente eso. Ya todo lo demás que... Ok, escucha la pregunta. Van 8 interrupciones. No tienen autocontrol los ateos. Escúchame. Yo quiero que tú me expliques, para yo aplicar la misma parsimonía, quiero que me expliques por qué hay algo en vez de nada. ¿Cuál es la causa? Y quiero que me digas en esa causa cómo sustentas tú tu ateísmo en esa causa para que exista todo. ¿Cuál es eso que no es máximamente grande, que produjo todo lo que existe? Te escucho. Sí. El universo, tal y como lo concebimos, como el conjunto de todo lo existente, yo no digo que tenga que haber sido producido por otra cosa. Y la pregunta de por qué hay algo en vez de nada es una pregunta interesante, pero yo no tengo por qué responderla para ser ateo. ¿Por qué no? Porque cualquier posible concepción que se haga respecto a por qué hay algo en vez de nada, por ejemplo, digamos, lo que existe es necesario, ¿vale? O lo que existe es un hecho bruto contingente, da igual. O sea, cualquier idea que se plantee, si alguien postula a Dios, se puede plantear la misma pregunta. Es decir, si alguien dice, no, ¿por qué existe Dios en vez de nada? ¿Por qué existe Dios en vez de nada? Y dice, pues a lo mejor porque Dios es necesario por sí mismo, lo cual no es una buena respuesta, pero da igual. Porque Dios es necesario por sí mismo. Bueno, pues entonces yo puedo decir que quizás el universo es necesario por sí mismo. Entonces, es que no hace falta saber responder, o sea, es salirse del tema. No hay que saber responder a por qué existe algo en vez de nada para ser ateo. Entonces, no sé por qué me está hablando de otro tema ahora Carlos Veloz. ¿Qué tiene que ver por qué existe algo en vez de nada con Dios? Porque si hablamos de Dios, yo preguntaré, ¿por qué existe Dios en vez de nada? O sea, estamos hablando de por qué hay algo, aunque sea Dios, en vez de nada. O sea, no tiene sentido en este debate. Estamos hablando, si quieres cambiar de debate otro día, Carlos, hablamos de por qué hay algo en vez de nada. Pero estamos hablando de si existe Dios y sobre todo de si existe el Dios de la Biblia. No nos olvidemos, que aquí se está hablando muy poco de la Biblia, que es el Dios más improbable de todos. Pero bueno, sigamos. Ya está, ya he contestado. Ok. Querido Aristarcos,
El debate es el Dios cristiano y tu ateísmo. Yo te presento un argumento ontológico. Diste la posibilidad, la plausibilidad. Y cuando yo te hago la pregunta más fundamental del ateo, ahora resulta que tú no puedes demostrar tu ateísmo. Ahora resulta que no puedes demostrar. Ahora la parsimonía se fue también a la basura. Ahora no tienes nada para decir. Ahora no puedes demostrarme tu ateísmo. Ahora no puedes demostrarme por qué el ateísmo niega la existencia de Dios. Ahora no puedes demostrarme por qué ese ser máximamente grande que te demostré en mi tesis, el por qué tiene consistencia modal en la lógica. Ahora no puedes con la pregunta más fundamental. Qué bonitos hacen los ateos. Cuando el ateo tiene que mostrar su ateísmo, lo que se quedan es atacando al Dios de la Biblia, quejándose del Dios de la Biblia, queriendo ser más moral que el Dios de la Biblia, queriendo tener más justicia que el Dios de la Biblia, cuando tienen en su concepción un cúmulo de partículas que no saben de dónde vino y que automáticamente adjudican moralidad en contra del Dios de la Biblia. Qué bonito es así. Tu filosofía, Aristarco, con todo respeto, yo esperaba un poco, bueno, no quiero decirlo así porque como que no suena bonito, pero como tú estás tan entregado en este debate y estás usando palabras fuertes, bueno, pues me permito decirte que tu filosofía no tiene fundamento en este tema. O sea, tú estás diciendo un montón de cosas y te autocontradices filosóficamente y no te das cuenta. Quedan 2 minutos, no puedes, quedan 2 minutos. Si te voy a regalar, mira, en estos 2 minutos, sí, pero no me cortes a mí porque no es mi culpa. En estos 2 minutos que nos quedan, te volveré a hacer la misma pregunta para que nos ganemos un premio Nobel. Yo aplaudirte a ti cuando tú lo estés recibiendo. ¿Cómo es que el ateísmo demuestra que Dios no existe y que es un ser máximamente grande? Quiero que me pruebes tu ateísmo. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu proposición filosófica como ateo? Y demuéstramelo desde el fundamento del materialismo metodológico, que es lo que abraza el ateísmo, para demostrarme a mí, mira, Dios es imposible que exista cuando ya tú me diste la posibilidad. Ahora mira cómo el ateísmo te muestra a ti que Dios no existe y que hay algo en vez de nada por esto. ¿Y cómo se produjo eso? Te escucho en este minuto, querido Aristarcus, no te salgas del tema, de la pregunta, muéstrame tu ateísmo en esa pregunta. Sí, bien, empiezo. Tú dices que yo no estoy pudiendo demostrar mi ateísmo, porque me has hecho la pregunta de por qué hay algo en vez de nada, y yo te he dicho que yo no tengo por qué responder esa pregunta para ser ateo, y te he explicado claramente por qué. A ver, insisto, yo he presentado ya 2 argumentos para defender el ateísmo. Otra cosa que no te estás dando cuenta de ello, pero yo te he presentado de momento Aristarco, 2. No me quites tiempo, por favor, que me estás interrumpiendo. Aristarco, era mi tiempo, yo te lo cedo. Por favor. No, yo le estoy cediendo mi tiempo para que me responda por qué hay algo en vez de nada. Olvídate si tú eres ateo, eres chino, eres ruso, tú no sabes lo que eres. No, este no es el debate, Carlos. Este no es el debate. A mí me da igual, me importa. No, escúchame, vale. ¿Por qué hay algo en vez de nada, Aristarco? No puedes responder, dime que no puedes. Tú me has preguntado cómo demuestro mi ateísmo y te voy a argumentar a eso porque este es el objeto del debate. Bueno, Aristarco, si quieres... Es mi tiempo y te cedí un minuto. Vale, no me lo vas a responder, dime que no me lo vas a responder. Oye, quédate con tu tiempo. Me espero al mío. Quédate con tu tiempo. Esperamos a que llegue tu tiempo. Es que quedan, Aristarco, quedaban 5 minutos. No, ya pasaron los 20 minutos. Los 20 minutos, entonces por eso te cedí un minuto de mi tiempo. Moderador, vuelve a darle el tiempo. Yo espero al mío para explicar lo que realmente hay que explicar en este debate. Aristarco, escúchame. Yo te cedí del tiempo que quedaba. Te escuché. Yo te cedí de mi tiempo para que vuelvas a formularte la pregunta. Entonces, escúchame. No, ya no me respondas. Tú no tienes respuesta. De hecho, ya me has dicho 2 veces que tú... No tengo derecho a responder tampoco. Así funciona esto. Aristarcos, si tú no quieres responder, yo te lo respeto. Pero no me vengas con una poesía. Tú no tienes... No, a ver, escucha. Yo lo que te voy a responder es mi argumento para ser... Ya terminaron los 20 minutos. Ok, ya se terminó el tiempo, Aristarco. Pero yo te puedo responder, ¿eh? Si no te interesa... Aristarco, si no te interesa avanzar y conocer más... Respetemos al moderador, ya que tú no respetaste mi pregunta, respetemos al moderador. Se acabó el tiempo ahí, Aristarco. Yo ya no puedo decir nada. No, solo pregunto, ¿yo ya no puedo decir nada más en este debate? Aristarco, hacemos otro debate de eso, no te preocupes ya. Si eso no yo ya no puedo decir nada más. Pues yo tengo respuesta a lo que he preguntado, pero no puedo. En esta cuestión, antes de iniciar, o sea, con las conclusiones, bueno, yo tenía la idea... tengo conclusiones, por lo menos, vale. No, claro. Sí, pero yo tenía una idea, o sea, antes, y es solamente una pregunta para cada uno de ustedes, porque yo la considero muy, este aspecto, aunque no estaba en el debate, yo la considero muy importante, y voy a iniciar primero con la pregunta para el señor Velox.
Señor Velox, usted al inicio, obviamente que el debate se trata sobre la existencia o inexistencia de Dios. Corríjame si me equivoco, usted se considera un cristiano evangélico, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Esa fue la pregunta. Pero podemos... Sí, no es tanto esto, o sea... O sea, moderador, tú vas a formular y vas a argumentar para saber, ¿es una pregunta o es una formulación no, como moderador? Porque Aristarco y yo estamos ahora que no sabemos era Aristarco, pero que nos pregunte. No, solamente le voy a hacer una pregunta a usted y después va a tener, por así decirlo, solamente 1 minuto con 30 segundos para que me responda y después Aristarcos y ahí ya iniciemos las conclusiones. No sé si le parece. Sí, pero mi pregunta era... Sí. Pero más enfocado, o sea, como usted me dijo o los dijo que usted es un cristiano evangélico, yo quisiera hacerle la pregunta de por qué usted como cristiano no considera la explicación del universo, concretamente el Dios cristiano, ¿por qué tiene que ser así? Ok, tú lo escuchaste bien, Aristarcos. Yo creo que sí. dijo, ¿Por qué consideras que es el Dios cristiano en la explicación del universo? ¿Por qué el cristiano en concreto? Sí. Ok, simple, porque mi fe que viene de Dios, de ese Dios que me muestra la Biblia, y por eso hay que entender la palabra de Dios que tiene un fundamento espiritual, pero ya ese sería otro tema. Yo tengo mi plena certeza y convicción de que es el Dios verdadero. Y yo pudiera utilizar el contexto de la historia en base a la resurrección de Cristo, pero como Aristarcus no quería que yo le tocara eso, bueno, lo podemos dejar para otro, porque él dijo, a lo mejor él va a hablar de Jesús, pero mira, todo es un complemento de lo que yo entiendo en mi fe. Es un complemento. Eso también viene de ese Dios que es máximamente grande y por lo tanto, como tú mismo bien dijiste, moderador, y me gustó mucho tu moderación, tú dijiste que aquí no se va a hablar del budista o de Thor o de Shiva o lo que sea. No, aquí estamos hablando del de la Biblia. Yo me centro en que ese es el verdadero. ¿Por qué es ese? Porque yo tengo mi plena confianza en ese y no tengo que tocar los otros porque también fue algo que tú pediste, moderador. Así de simple, soy cristiano porque estoy plenamente convencido, porque tengo testimonios personales, porque además en la lógica modal que presenté me hace absoluta coherencia lógica de que ese Dios máximamente grande, y de hecho el argumento se centra mayormente en el de la Biblia, es el verdadero, querido moderador. Muchísimas gracias, señor Velox. Y bueno, ya antes de pasar a las conclusiones, yo quisiera hacerle la pregunta a Aristarchus en este caso. Aristarchus, como al inicio, o sea, como del debate y en muchos de los videos que usted ha hecho, o sea, usted siempre se ha considerado un ateo positivo. Yo quisiera preguntarle a usted por qué, en este caso, si estamos hablando del Dios bíblico, porque usted considera que la inexistencia de Dios no solamente es posible, sino necesaria para la explicación del universo, partiendo del principio de la causa y efecto. Sí, vale. Mi postura como ateo solo implicaría que la inexistencia de Dios sea necesaria en aquellas definiciones filosóficas de Dios que implican contradicciones internas. Por ejemplo, el Dios del teísmo clásico que más o menos ha esbozado Carlos, en el que sería inmutable y al mismo tiempo omnisciente. Yo he explicado, he dado un argumento ateo por el que eso implica una incompatibilidad. Si algo presenta contradicción interna, por ejemplo, un círculo cuadrado, yo puedo decir que no existen los círculos cuadrados. ¿Por qué no existen los círculos cuadrados? Pues porque no se puede ser un círculo y al mismo tiempo ser cuadrado. De la misma manera, no se puede ser inmutable y al mismo tiempo ser omnisciente. Y no solo por el argumento de Kreutzmann, que ya has puesto, sino porque el conocimiento implica pasividad, implica mutación interna, en tanto que implica percepción, implica un acto pasivo. Pero dejando eso de lado, hay otras definiciones de Dios, que, como la del teísmo neoclásico, que yo no detecto que impliquen contradicción. Y ahí es donde yo empleo el argumento que he empleado al principio de este debate. Ese argumento no implica que sea necesaria la inexistencia de Dios. Implica que es la conclusión más razonable. ¿Cómo? Aplicando la navaja de Occam. Es decir, aplicando el principio de parsimonia. No hay nada que requiera a ese ser
como explicación, por lo tanto, lo más parsimonioso es postular su inexistencia, porque de lo contrario estaría multiplicando innecesariamente las causas o las entidades, como decía Occam. Por lo tanto, esta es mi metodología para negarlo, pero en el caso de los dioses que no implican contradicción, como la definición del dios del teísmo neoclásico, yo empleo eso, empleo el argumento de parsimonia. Un minuto. Sí, que me han dicho que corte. No sé si lo he contestado todo. ¿Había otra pregunta o...? No, es una sola pregunta. No, solamente... Aristarco, no te preocupes que vamos a compartir otros temas, porque aunque el debate tiene su calorcito, pero a mí me encanta cómo tú defiendes y postulas y eso. De verdad que me gusta mucho esto. Bueno, ¿qué nos queda ahora, moderador? Porque también tenemos otras cosas que hacer. Sí, solamente quedarían, o sea, solamente unas 2 últimas partes, pero en esta vamos a iniciar con las conclusiones de cada parte. Vamos a iniciar con el señor Velox. Tiene 3 minutos para dar sus conclusiones del debate y eso sería. Muchas gracias, moderador. Bueno, hemos demostrado que el argumento ontológico modal desde la lógica misma es consistente, es razonable, es lógico, entra dentro de los parámetros de lo posible y de lo plausible, donde también se nos reconoció y nos vamos sintiéndonos muy bien de que claro que es plausible, es posible dentro de la estructura formal del argumento. Desde el principio que demostramos esto en nuestra tesis, en ese mismo momento, en ese mismo principio, se nos aceptó nuestra tesis. Luego también demostramos que no hay forma dentro del ateísmo que se pueda demostrar lógicamente, ni tampoco presentando una estructura ontológica, modal para sustentar el ateísmo. Hemos demostrado que nuestros queridos amigos ateos lo único que tienen es un profundo desconocimiento de las escrituras, un quehacer teológico completamente fuera del razonamiento bíblico, no entienden tampoco los contextos bíblicos en base a los argumentos que muestran de la parte ontológica los atributos de Dios que a la luz de la lógica misma modal no son incompatibles, porque un Dios justo, un Dios que ama, un Dios que conoce todo lo creado, cómo funciona, un Dios que también por tener un conocimiento más amplio que sus criaturas, puede también ser un Dios relacional, que es el Dios que nosotros hemos defendido, es el Dios que nosotros creemos, es el Dios de todos los cristianos, el Dios que envió a su Hijo a morir porque así Él lo quiso para darnos salvación. Es el hombre que desde una postura atea, con una metodología científica que no puede probar el ateísmo, es el hombre que en sus interacciones moleculares no pueden acusar a Dios, no lo pueden juzgar, porque ellos simplemente son un cúmulo de materias andando en un universo que aparentemente viene de una nada, que es algo, pero ese algo le llaman nada y por lo tanto entran en la reducción al absurdo. Por eso la tesis que presenté, el Dios de la Biblia sigue siendo como hasta hoy, tan sólido, y por eso en el mismo campo de la filosofía, en el mismo campo de la lógica modal, en el mismo campo del razonamiento, es irrefutable. Si no, pregúntenle dónde dan clases de ateísmo para graduarse de ateos y pregúntenme en todas las universidades que dan clases de teología para que puedan entender al Dios de la Biblia. Sigue tan fuerte como lo es Él eternamente. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Nos vemos en una próxima, en otro debate. Eso sería todo. Aún le faltaban algunos segundos. ¿Usted considera que hasta ahí está bien, señor Velox? Se lo regalo a mi querido Aristarcus, a ver si logra hacer algo en su conclusión. Estoy bromeando, Aristarcus. Estoy bromeando. Entonces, Aristarcus, tienes 3 minutos, o sea, para dar tu conclusión del debate y eso sería, desde aquí inicia. ¿Ya? Vale, perfecto. Bien, Carlos Veloz en este debate ha presentado como argumento a favor de la existencia de Dios el argumento ontológico modal de Plantinga. Yo he refutado ese argumento explicando que la metodología que emplea es una metodología incorrecta, y lo he demostrado mostrando las implicaciones absurdas que tiene esa metodología, tanto mediante contraejemplos como el de cualquier cosa que consideremos omniabarcante y que internamente no implique contradicción lógica, el océano de Coca-Cola, por ejemplo, como mediante un argumento conocido en filosofía que es el antiontológico modal.
y además he explicado por qué Carlos Veloz no puede decir que hay contradicción interna, intrínseca en la inexistencia de Dios. Por lo tanto, la misma metodología se aplica y demuestra la ineficacia de esta metodología a priori, que es el tipo de metodología que emplean los argumentos ontológicos. Por lo tanto, el argumento ontológico que ha presentado Carlos falla estrepitosamente. Por otra parte, lo que falla aún más es pretender vincular eso con el Dios de la Biblia. Yo no he visto ningún vínculo realmente fuerte. Y se supone que él tenía que demostrar también aquí su cristianismo. De hecho, cuando interactuamos en privado, me dijo que el Dios que defendería, el Dios que defiende es el de la Biblia. Bien, yo he dado argumentos por los cuales, además, para empezar, he dado argumentos por los que el Dios de la filosofía, con esos atributos, no existe. Uno, que es un argumento de contradicción interna, incompatibilidad entre, al que nunca he respondido, el argumento de incompatibilidad entre inmutabilidad y omnisciencia, y también el argumento de parsimonia, que lo he explicado bastante claro desde el principio, pero además he dado argumentos de incompatibilidad entre ese Dios hipotético filosófico y el Dios que nos describe la Biblia. He explicado por qué no puede ser perfectamente bueno. Él dice que yo me estoy poniendo moralmente por encima de Dios. No está entendiendo la cuestión. La cuestión es que para poder postular un objetivismo moral, y tenemos que hacerlo para predicar que hay un ser absolutamente bueno, como él pretende, con su argumento filosófico, es decir, antes de entrar en la Biblia, él pretende decir que hay atributos como la bondad, que los tiene máximamente, para poder predicar, para poder decir que existen estos atributos y que objetivamente existe el bien, hace falta partir de asumir que nuestras intuiciones morales nos informan sobre el bien. Por lo tanto, ya estamos legitimados, si asumimos ese objetivismo moral que es necesario para su teología, a fiarnos de nuestras intuiciones morales y deducir que, por ejemplo, asesinar a niños por un motivo que no lo justifica es algo que está mal. Ese es el argumento. El argumento no es que yo me pongo por encima de Dios, es que desde cualquier parámetro moral objetivo está mal asesinar a niños. No es una cosa que yo soy muy moral, yo soy superior a Dios, es que está mal asesinar a inocentes. Y tampoco ha respondido nunca a las cuestiones fácticas de la Biblia. Es decir, la Biblia fácticamente, claramente dice cosas que son falsas. Eso no es lo esperable en un ser omnisciente, en un ser que no miente, eso no es lo esperable. Por lo tanto, también ha fallado en ese punto. Finalizo aquí y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias Aristarchus y usted también, señor Carlos Velox. Nuevamente les agradezco por haber aceptado la invitación al debate. Fue un debate caliente, no lo vamos a negar, y aquí al chat le gustó demasiado aquí principalmente, independientemente de las posturas que tengan cada persona, ya sean creyentes, agnósticos o ateos, el debate fue demasiado interesante. O sea, la gente al final va a sacar sus conclusiones del debate y tal vez en algún futuro podamos tener otro debate similar, como uno más o menos que tocó aquí, más o menos Aristarchus, sobre el tema de la moral, si es objetivo, ¿no? Pero eso ya dependerá de ellos. Lo hablamos por interno, lo hablamos por interno. Sí, sí, pero ya para terminar quisiera preguntarles así. No, moderador, la despedida. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? Ah, no, yo de maravilla. ¿Cómo se sintieron el debate? De maravilla. Muy buen oponente, Aristarco. Tengo que reconocerlo, tiene fuerza argumentativa y me gustó mucho. Bien, pues como podemos ver, este es el canal de Carlos Veloz, que se llama Carlos Veloz Fe y Razón. Y este es el vídeo de nuestro debate titánico del 2025. Y lo que voy a mostrar aquí no pretende ser una falacia ad populum, es decir, no voy a mostrar el hecho de que la inmensa mayoría de comentarios en el propio canal de Carlos Veloz está de mi lado para intentar demostrar que por eso yo, por lo tanto, tengo razón. No, esa no es la idea. Lo que pretendo hacer al mostrar que la inmensa mayoría de comentarios está de mi lado, es celebrar el hecho de que las falacias y los intentos de engaño al espectador por parte de Carlos Veloz no le hayan salido bien, porque esa parece que fue la estrategia de Carlos durante el debate. Durante el debate se esforzó
por engañar a los espectadores, intentando hacerles creer que yo no había dicho las cosas que sí había dicho y que había dicho cosas que no había dicho. Es decir, incurrió en numerosos hombres de paja y, además de atribuirme cosas que yo no había dicho, fingía que las cosas que sí que había dicho, los argumentos, pues no los había dicho. Aquí tenemos a una persona diciendo, este señor Carlos Veloz debería medicarse, estaba súper atacadísimo, no dejando hablar a Aris, y lo peor es que ni siquiera respondía los argumentos de Aris. Es decir, efectivamente no respondía a mis argumentos porque fingía que yo no le había dado argumentos. Fingía que yo no había respondido al ontológico modal y que yo no había dado argumentos. Aquí, bueno, un comentario curioso. Alguien dice que el ontológico modal, según el propio Plántica, no demuestra la existencia de Dios. Es una crítica al hecho de que Carlos haya usado el ontológico modal. Sí, me parece realmente que es una muy mala elección de argumento por parte de Carlos. Mucho estómago para aguantar al Carlos rápido y... sí, otro cristiano que parece desconocer los fallos lógicos entre el Dios cristiano con el Dios filosófico. Sí, porque su salto al Dios cristiano realmente estaba totalmente injustificado. Aquí alguien le dice que Cristo negará a Carlos Veloz. Es un instrumento del diablo para convertir creyentes en ateos por lo grotesco, absurdo y atropellante de su apología. Increíble la mezcla de ignorancia, deshonestidad y arrogancia de Veloz. Un caso de estudio este tipo. Muy mal debate, Aristarchus gana por goleada. Es tan irracional Veloz que duele los oídos escucharlo. Muestra lo irracional, absurdo y ilógico que es la religión con fanáticos así, es que el mundo es más intolerante. Con los comentarios en contra de Veloz vemos que se lo comieron vivo. Desbarataron a Carlos Veloz. Carlos Veloz, charlatán y mentiroso. Bueno. Aquí. Bueno, sí. Mira, si bajara a Jesucristo, escupiría a ese tipo de cristianos deshonestos. Sí, efectivamente. Bueno, y se la pasa diciendo mentiras, afirmaciones gratuitas de Aristarchus. Efectivamente. Mintió constantemente. Este cristiano mintió constantemente respecto a lo que yo había estado diciendo en el debate. Esperemos esta escoria sea capaz de responder a lo que postuló Aristarchus y que no haga falacias de hombres de paja. Apologeta deshonesto, usando falacia, hombres de paja, etc. Aquí también le dicen, otra crítica, aquí le critican, entre otras cosas, el hecho de que me haya atribuido decir que de la nada sale algo, cosa que yo no dije en el debate. Otra persona que le dice, con tantos hombres de paja que hizo Carlos Veloz en los argumentos, dejó claramente en evidencia que de paja también tiene, también tiene el rabo. ¿Por qué pretende debatir Veloz si no tiene argumentos para defender la existencia del Dios bíblico? Es cierto que no dio buenos argumentos para defender que era el Dios bíblico el que existía. Otra persona dice que gracias a mí ha aprendido que no tiene salida el argumento, pone lógico, pero es ontológico, el argumento ontológico modal no tiene salida. Los argumentos a priori no funcionan. Estoy de acuerdo con esta persona, son bastante malos los argumentos a priori. Es tan divertido, Veloz expone su tesis, luego Aristarchus expone la suya, después Veloz se queja de Aristarchus, no refutó su tesis. ¿Qué parte no entendió Veloz de cuando uno expone su tesis no está refutando la del otro? Sí, aquí hubo una incomprensión además de la propia estructura del debate que había propuesto el propio Carlos Veloz. Aquí otra crítica que le hace la misma persona a Carlos Veloz. Sí, cuando me dijo que yo no sabía lo que era Dios, yo lo que le había pedido es que definiera exactamente cuáles eran los atributos del Dios en el que cree. Si es el Dios clásico, el Dios neoclásico, y no me supo decir eso Carlos Veloz. Mira, bueno, sí, por fin tenemos a alguien que está del lado de Carlos Veloz.
Eh, sí. No soy, mira, aquí alguien que dice, no soy fan de ninguno de los dos, pero sí fue demasiado ridículo decir que Aristarcus es ateo porque tiene el corazón endurecido para aceptar el Evangelio. ¿Qué nivel más bajo el de Veloz? No entendía nada. Habla mucho, pero al final no dice nada. Ataca a la persona. Esto entiendo que también es para Veloz, porque yo no ataqué a su persona. El señor Veloz con un clásico, ¿por qué existe algo en vez de nada? Se dio un disparo en el pie. Bueno, esta es la misma persona, o sea, el señor Veloz hace un intento probatorio desde la filosofía, pero quiere que Aristarcus le dé una prueba empírica. Eso fue muy raro. Me pedía pruebas empíricas contra el ontológico modal o a favor del antiontológico modal. Esto no se entendió, efectivamente. Penoso lo de Veloz, el clásico apologismo de Internet. Carlos Veloz, me gustará bastante tus debates si te centraras más en la argumentación, más que en la forma de los debates. Otro, mira, aquí hemos encontrado otro que apoya a Veloz. Dice que yo hice una cortina de humo, a ver, bueno, evidentemente le preguntan cuál es esa cortina. Bueno, ¿qué más? Este creo que también, bueno, no sé si está a favor suyo, puede ser. Veloz ha perdido todos los debates. Esta persona lleva años siguiendo a Veloz y le parece penoso lo que hace hoy día. Le parece penoso lo que Veloz hace hoy día. Muy mal luce Veloz, últimamente tergiversa de manera magistral. Por lo visto la honestidad no es una de las virtudes del señor Cristiano Veloz. Hay que reconocerle algo a Carlos Veloz. No ha bajado el vídeo siendo que quedó muy mal parado en esta intervención. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Es la misma pregunta que se debe hacer en cuanto se diga. Bueno, este ateo católico también es crítico con Veloz, evidentemente. No entiendo por qué el amigo Veloz se enfoca en una causación desde la nada. Aristarcus nunca dijo eso. Es un hombre de paja. Efectivamente, es un hombre de paja. Aquí. Carlos Veloz sigue diciendo continuamente que Aristarcus no ha podido refutar su argumento. ¿Cómo que no? Lo refutó tan convincentemente que el mismo Veloz admitió que era un absurdo. Sí, insistía en que yo no había dado un contraargumento. Bueno, aquí es la misma persona. Esto de decirle a Aristarcus que deje de estar nervioso es realmente una proyección de lo que el mismo Carlos Veloz está sintiendo en ese momento. ¿Qué argumentos tan patéticos los del cristiano? Aristarcus nunca dijo que admitía la posibilidad del Dios de la Biblia. Sí, otra falacia de Veloz. Otra. Carlos Veloz desvió completamente el objetivo de Aristarcus y contaminó el debate con ataques personales y ad hominem. Bien. Veo muy pocos comentarios a favor de Veloz. Creo que no hay ninguno por este debate. En su propio canal. Está raro eso. Carlos Veloz quedó en ridículo en este debate. Aristarcus barrió el piso demostrando... Vale. Veloz, al menos no cometas decenas de falacias. Bueno, hay que... ¿qué más? Este también está en contra, pero bueno. Creo que este está a favor suyo. Veloz perdió el debate en el momento en el que propuso ese título. Ah, mira, aquí hay alguien que recomienda mi canal. Dice, la gente que no conoce a Aristarcus debería pasar por su canal y ver sus vídeos para que vea la diferencia que hay en argumentación entre él y Veloz. Sí. Tenía expectativas del debate, pero es que Veloz fue muy manipulador. Muy manipulador. Vale. Bueno. Aquí alguno. Este Carlos Veloz da vergüenza ajena, tergiversa enormemente. Sí. Ay. Ah, mira, alguien que me critica a mí también. Aquí también. Aquí tenemos a nuestro amigo Dragonart diciendo que el debate ha sido una payasada. Estoy de acuerdo contigo, Dragonart. Para el apologista, con ese nivel de argumentación, mejor me quedo ateo. Una masterclass de Aristarcus. Bueno. Aristarcus hizo lo humanamente posible debatir con el señor Veloz,
pero es muy rápido y veloz evadiendo. Qué veloz es ese Carlos para evadir, atacar falazmente y muy desagradable escucharlo. Una pena de debate lleno de ad hominem, hombres de paja y tergiversación. Aristarchus es respetuoso, pero cuando el contrincante se dedica a tergiversar los argumentos, incluso las posturas de su oponente, sin haber visto un solo vídeo de él, no hay nada que hacer. Bien, conclusión. Carlos Veloz, no te ha salido bien la jugada. Tomar a todo el mundo por tonto no ha sido una buena estrategia por tu parte. Intentar convencerles de que no había dicho lo que yo había dicho no ha sido una buena estrategia, no te ha funcionado. Y la próxima vez intenta colar falacias más sutiles, intenta disimularlas más.